para poder implementar este tipo de iniciativas en otros países. Así que muchas gracias, Elkin, por estar abierto a compartir tu experiencia. Y antes de darte la palabra, voy a pasar a dar algunas reglas, digamos, que para seguir durante la presentación, y alguna información sobre cómo nos pueden encontrar, cómo pueden encontrar al grupo STEEP en diversos enlaces. Primero, les pedimos por favor a quienes están presentes de que tengan su micro apagado durante las intervenciones de otras personas. Esta presentación está siendo grabada y si logro hacer de que funcione YouTube, será transmitido, espero que sí, en unos minutos. En caso haya algún problema de invasión por extraños en esta llamada, trataremos de excluirlos, pero si es que no pudiéramos solucionar ese problema, tendríamos que crear otro link. Ya nos pasó, creo, alguna vez anteriormente, así que estaremos atentos a estos problemas. Y en caso quieran hacer alguna pregunta durante la presentación, por favor usen el chat, donde pueden decir si quieren hacer una pregunta o dejar directamente la pregunta ahí, y cuando termine la presentación les daremos la palabra y podrán hacer las preguntas directamente, o nosotros también podemos leer las preguntas, ¿no? Así que les agradecemos. Bueno, como saben, este es un grupo de personas de Latinoamérica interesados en políticas de ciencia, tecnología e innovación, y nos pueden encontrar a través de diversos mecanismos. Uno de ellos es el correo electrónico, tenemos uno en Gmail que ustedes pueden ver ahora. Luego tenemos un grupo también de Google, así que está ahí la dirección, si están interesados lo pueden copiar. Nos pueden encontrar también en LinkedIn, donde tenemos un grupo cerrado para los integrantes, digamos, de este grupo que vienen de SPRU, IDS en la Universidad de Sussex y IPP de University College London. Y también tenemos un grupo abierto donde ustedes pueden pedir unirse, especialmente que sirve para conectarnos con los policy makers y personas que están más involucrados en el quehacer de la política pública en este ámbito, y también personas de la academia. Y finalmente tenemos un sitio web que, gracias a Lalix, que nos ha dado un espacio en su página web, tenemos un espacio ahí donde podrán encontrar todas las presentaciones anteriores de este grupo, donde están, por supuesto, diversos invitados de diversos países de Latinoamérica. Así que les invitamos a visitar también esa página, ese sitio web donde pueden encontrar esta información. De repente, Carlota, ¿te gustaría decir unas palabras sobre el grupo antes de darle la palabra a Elkin? Bueno, como siempre, por si acaso hay gente nueva y para que el mismo Elkin lo sepa, este es un grupo que está destinado a tratar de conectar a toda la gente que está estudiando posgrados en política de innovación con la gente que en el terreno hace política de innovación. Esencialmente, nos gustaría que todo ese acervo de conocimientos que adquieren quienes vienen a hacer sus doctorados, sus másters aquí en esa área, no se nos queden encerrados en la universidad escribiendo artículos en inglés cuando regresen al país, sino que en efecto o trabajen en el sector público o en el sector privado innovador o en cualquier sitio donde en la práctica se están utilizando esos conocimientos, o en todo caso mantengan desde la universidad un contacto vivo con la gente que está en el terreno haciendo política de innovación. Eso es sumamente importante para nuestro futuro, porque cualquiera de nuestros países que quiera hacer un proceso de desarrollo tiene que ser un proceso de política tecnológica. No existe la posibilidad ahora de desarrollarse sin que el proyecto de desarrollo sea un proyecto innovador con direcciones claras, etc. Y eso significa que para llevarlo a cabo, para llevar a cabo un proceso exitoso, es importante tener gente que conozca
a fondo las cuestiones tecnológicas, no solo en las universidades, sino que también estén en el sector público y en el sector privado y en las ONGs y en cualquier organismo que esté tratando de transformar las condiciones de nuestros países. Eso es esencialmente, por eso invitamos a gente que ha tenido éxito o incluso el que haya tenido fracasos, para tener una experiencia viva de lo que significa hacer política tecnológica en los países en desarrollo. Entonces, muchas gracias y muy contentos de tener a Elkin aquí porque es una experiencia muy importante. Perfecto, muchas gracias Carlota, y ahora efectivamente voy a dar pase a Elkin para que pueda hacer su presentación, pero antes de eso una pequeña introducción a quien nos va a compartir su experiencia. Elkin Echeverry tiene amplia experiencia y reconocida experiencia en temas de negocios y emprendimiento. Ha sido el primer director del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación en Medellín, más conocida como Ruta N. Ha tenido otros puestos en esta misma organización, ha recibido diversas menciones y medallas y ha tenido varios puestos en varias instituciones importantes en Colombia. Así que con esta amplia experiencia, Elkin, te dejo dejo de compartir esta presentación para que tú puedas compartir la tuya y compartir tu experiencia con nosotros. Muchas gracias nuevamente por el tiempo y la disposición. No, gracias Pavel, gracias a todos por invitarme a la conversación. Creo que va a ser muy poderosa para todos y podemos aprender de ella. Denme un segundo, compartamos aquí la pantalla. Ya están viendo la presentación, supongo. Sí, todo bien. Gracias. Bueno, muchas gracias a Carlota por la invitación, a ustedes por el tiempo. Quiero arrancar contándoles una pequeña historia. Este señor nos visitó en la ciudad en 2010. Un académico, pues ha sido muy conocido. Pues por ejemplo, este libro que se menciona ahí, El fin de la historia, ha sido bastante famoso y él vino muy intrigado en ese momento, en 2010, porque cómo podía una ciudad que en el 2000 había sido declarada inviable poder tener ya unos índices de delincuencia similares y en algunos casos menores a los de Washington, donde él vivía. En realidad él tenía toda la razón. La etapa del 80 al 2000 fue terrible para la ciudad. Yo en realidad, como les contó ahora Pavel, he sido un emprendedor serial construyendo empresas. Me tocó la creación de muchas de ellas en esa etapa y realmente fue terrible. Hoy a veces me siento con mi esposa a recordar ese momento porque la memoria le va a uno desapareciendo cosas y realmente dijimos, ¿cómo pudimos llegar a una cosa como esta? Hoy la ciudad más violenta del mundo puede estar en 110 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el peor momento han estado en 160, 170, algunas de Centroamérica, a veces desafortunadamente para Carlota y para todos Caracas en algunos de esos momentos. Hoy la mayoría del listado lo tienen desafortunadamente ciudades de México, pero también algunas de Sudáfrica y de Estados Unidos. Nosotros decíamos, como una ciudad tan pequeña, que en ese momento era más pequeña, llegamos a esto. Yo creo que ninguna ciudad va a pasar por esta barbarie, aunque a nosotros familiarmente nos tocó en muchas cosas. No es tan grave como a mucha gente, que pasar esa etapa fue bastante difícil. Entonces, en realidad sí hubo una transformación para que algo de eso pasara y mucho tiene que ver con innovación y un mensaje, digamos, de estas políticas públicas, cómo se pueden manejar. En ese momento, mucho del esfuerzo fue pasar a cómo cada elemento de esto se podía llevar a una solución diferente a partir de los problemas. Yo creo que aquí el gran mensaje fue cómo la sociedad se pudo unir, lo público, lo privado, lo académico, la universidad, la empresa, el Estado, el tercer sector, y es decir, tenemos que encontrar nuestras propias soluciones para el problema que
que tenemos de cómo lograr que cada uno de los problemas que posiblemente nos habían llevado hacia allá, había que encontrarle una manera de superarlos. En ese momento yo creo que nada más diciente, digamos, que este error que cometimos en el pasado, dejar que un barrio completo de personas muy humildes se construyera en el basurero de la ciudad. Este es el sector de Moravia. En realidad fue terrible lo que sucedió ahí, pero miren hoy cómo es. Eso que ven arriba es un vivero de flores para las madres comunitarias. Este sector de Moravia está en el norte de la ciudad. Para los que no conocen a Medellín, el norte de la ciudad es el área de personas menos favorecidas económicamente, y esta reconstrucción es un símbolo de la posibilidad de que si hay acuerdo y las políticas se ejecutan, se pueden lograr cosas significativas en un tiempo muy pequeño. Otro ejemplo puede ser el río. Medellín pasó una época de oro en los 50, los 60, los 70, era como la capital industrial de Latinoamérica. La revolución industrial entró a Colombia por Medellín, entró muy tarde, como en toda Latinoamérica, 100 años más tarde, pero digamos fue por donde entró, pero eso tuvo su impacto en algo que hemos tenido que aprender del desarrollo adecuado en lo ambiental. Hoy la ciudad tiene, con un trabajo ya de casi 20 años, 2 plantas muy avanzadas de tratamiento en el norte y en el sur, todos unos sistemas de colectores paralelos al río, y ya prácticamente el río entró en una fase definitiva de recuperación, ya hay vida nuevamente en el río, y eso se ha complementado con este tipo de cambios de suministrar más espacio urbano. La principal vía que conecta, nosotros tenemos un valle estrecho, el área metropolitana está en un valle muy estrecho, 7 kilómetros, es muy largo, pero es muy estrecho, y la vía principal que conecta la ciudad de norte a sur fue soterrada en este terreno del centro, y se construyeron 2 parques al lado del río, llaman parques del río justamente, y es una recuperación del espacio para las personas bastante interesante, acompañado de la recuperación del río. Puede mostrar poco a poco cómo los problemas se pueden solucionar. En las laderas de las montañas, en mucha parte donde están los habitantes con más carencias, pues como puede ser este caso, este niño tiene espacio donde jugar. Hay muchos espacios, como por ejemplo estos tanques de agua que están encerrados para protegerlos, pero la verdad no tiene mucho sentido, y otras las innovaciones que se creó es esto, confiar en que los ciudadanos pueden cuidar los tanques, pero volverlos parques, donde hay bibliotecas, donde hay acceso a internet, donde la sociedad, la comunidad se apropia de ellos completamente y recuperan parte de ese espacio y la integración de ese hábitat que se requiere para tener una ciudad saludable, una sociedad empoderada que permita presagiar un buen futuro hacia adelante. Inclusive muchas de las guarderías de Buen Comienzo se apoyan en este tipo de espacios, llaman UAS, unidades de vida articulada. Como sabrán, pues todos estos tanques están alrededor en todos los barrios y permitieron un cambio de espacio. Otro cambio para solucionar lo de espacio físico fue que el Metrocable, que fue otra innovación para llegar a las laderas después del sistema de transporte masivo, se buscó una reserva forestal muy bonita que está encima de una de las montañas, se llama el Parque Arby. El punto aquí es que cualquier ciudadano en cualquier parte de la ciudad, simplemente con los pasajes de metro, puede subir hasta este parque y disfrutar este espacio no de lateral park, no nuestro central park, sino nuestro lateral, porque en realidad está encima sobre una de las montañas, pero cambió la proporción de espacio físico disponible para los ciudadanos. Por ese mismo sector donde está Moravia, que como les digo es el norte de la ciudad, se construyó hace ya algunos años el Parque de Ciencia y Tecnología, llama Parque Explorar, es bastante bueno, se lo recomiendo si algún día están en la ciudad, está a 100 metros de Moravia, lo pueden ver en el recuadro inferior, y esto también es como una especie de símbolo. Miren que toda esta etapa de alguna manera significa intentarle dar más al que más necesita. Entonces los símbolos, digamos, de la ciencia, la tecnología, la educación, por ejemplo, miren que está muy cerca del metro y de la sede principal de Ruta N. De la izquierda está la sede principal de la Universidad de Antioquia, el Centro de Innovación del Maestro. O sea, esto es como un símbolo. Los elementos principales son la ciencia, la tecnología, la educación y la innovación. Están en el norte de la ciudad, donde están las personas de menos capacidad económica. O sea, si la ciudad del resto del sur se quería integrar, debería ir al norte, y esto hacía parte de ese equilibrio que como ciudad deberíamos tener. Muchos proyectos no terminaron en esos primeros 10 años, solo ahora se están acabando. Por ejemplo, está la vieja cárcel de mujeres del Buen Pastor, se convirtió en una ciudadela universitaria. Yo creo que es un símbolo más de esa transformación, una cárcel, volverla a una ciudad universitaria abierta a todas las universidades, a los bootcamp. No es una universidad en sí misma, sino que es una sede abierta para que
todos puedan llegar a este sector de la ciudad que es el occidente, las famosas comunas 13 y 14, que también tienen mucha necesidad. Lástima que el COVID se inauguró el año pasado, no ha dejado utilizarla a tope, pero yo creo que una vez allá la recuperación va a ser un espacio muy importante para seguir en ese avance. Pero la ciudad no hubiera podido lograr esto, sin duda, sin el diseño de un sistema de transporte masivo, inclusivo, adecuado, pues como vieron, las escaleras eléctricas, los buses articulados, el tranvía, todo está integrado en un solo sistema, hasta las bicicletas de uso público, y se tuvo el acierto de que todo este sistema es eléctrico. Yo creo que esto está también dejando una posibilidad bien interesante en términos ambientales, pero más allá de eso nos enseñó dos cosas que de pronto no eran muy claras, por lo menos me las enseñó a mí en este proceso, y es, este sistema le dio dignidad al ciudadano, permitió que cualquier ciudadano, sin importar el lugar de la ciudad, entendiera que era igual el pasaje del metro, el metro llegaba hasta allá y daba lo mismo, pero nos quedó una base muy importante, porque la mayoría de ciudades que yo conozco, desafortunadamente en Latinoamérica, las de Colombia, no hay una ciudad, hay 20 o 30 distintas, con barreras invisibles, con imaginarios distintos que no les permiten integrar. Esto nos permitió tener una sola ciudad, nos permitió que la gente pudiera ir de un lado a otro y conocer la situación del otro y crear lazos de confianza. Sin confianza no puede haber proyectos conjuntos, sin proyectos conjuntos no hay innovación. Entonces yo creo que gran parte, esto es un estudio que yo creo que está pendiente de documentar el nivel de innovación que tiene hoy la ciudad, hasta que cierto punto sin el sistema masivo de transporte no se hubiera tenido. Los ciudadanos también han respondido bien en lo ambiental. Hoy Medellín es la ciudad de Latinoamérica que tiene más carros eléctricos por persona, y yo creo que es una gran contribución en un problema social que todavía tenemos muy grande por ese valle tan estrecho de calidad de aire, que se le ha dado grandes soluciones, pues yo creo que nos falta terminar de hacerlo. Los ciudadanos también en las laderas responden con inclusión a la mejora del hábitat. Ahí pueden ver arriba los desarrollos que se hicieron con el cablemetro. De esto es la Biblioteca Santo Domingo. Allá hay internet, una biblioteca, colegios, pero la gente empieza a cambiar su entorno y se empieza a integrar alrededor, entrar como una especie de círculo virtuoso que cambia la ciudad. Como ven, de nuevo, aquí es una cosa tan simple, pero que a veces se nos vuelve muy difícil de cumplir, y es no darle más al que menos necesita, sino al contrario. Entonces, sin duda, esos elementos fueron los que ya trajeron a Francis Fukuyama a la ciudad. Pero él, como decía claramente ahí al principio, vino a estudiar, y en 2011 publicó un artículo en Foreign Policy diciendo algo así como la mitad del milagro. Dice, esto que veo sorprendente, me parece maravilloso, pero yo no sé si esto es sostenible, veo muchos problemas todavía en las laderas de la ciudad, los dineros del narcotráfico son terribles, todavía lo son, y sigue siendo un gran problema, no solo aquí, sino en todo el mundo, desafortunadamente. Y no sé si esa capacidad va a revertir esto. De hecho, ya lo habíamos vivido. En parte, el problema en que estábamos metidos es no haber estudiado más a Carlota, más estudiar a Schumpeter y saber que en realidad el cambio va teniendo ciclos, y que nada dura para siempre, sino haces el cambio. Eso es lo que nos pasó, dejamos de innovar, pensamos que lo que estábamos haciendo en los 60, en los 70 iba a durar toda la vida, y en realidad nunca ocurre de esta manera, y él tenía sentido en generar esta advertencia. Yo lo pongo en términos más parroquiales, como cuando uno se da un hueco muy profundo y a punta de desespero, cuando cree que nunca va a salir de ahí, cuando nadie da un peso te vas a salir, tú logras salir. Pues hombre, no te quedes en el borde, te vuelves y te resbala y te vuelves y te caes. Tienes que generar algo que te aleje de ese hueco y que constantemente te esté alejando. Entonces había un proceso bien grande también pendiente, y era complementar esas innovaciones que habían logrado sacar a la ciudad del hueco, pero cómo íbamos a generar un proceso sostenible a largo tiempo. Casualmente en ese momento, por la visita, ya la ciudad venía preparándose institucionalmente y se creó Ruta N. Ruta N se creó finales de 2009, casi diciembre, o sea, prácticamente está desde 2010 funcionando, y había otra serie de elementos, pero el principal era que queríamos reforzar la cultura de la sociedad, en el sentido de que sí se podía. La ciudad había entendido que no importa lo difícil que estuviera la situación, se podía construir políticas y ejecutarlas que pudieran llevar la ciudad a otro nivel. Queríamos apoyarnos en eso y crear un nuevo mecanismo que dijera, bueno, podemos generar una calidad de vida muchísimo mejor si nos apoyamos en ciencia, tecnología e innovación. Yo comparto plenamente lo que dijo Carlota al principio. No hay otra manera. Yo no sé por qué en nuestros países nos seguimos engañando después de verlo 60, 70, 80, 100 años después, los casos en todo el mundo. No hay otro mecanismo de desarrollo que este. Lo demás en realidad es cuento, es carreta, como diríamos aquí coloquialmente. Entonces yo creo que
en realidad el reto aquí era bastante grande, era acabar de modificar una cultura en algo que no era típico de la ciudad, no era típico del país, no era típico de Latinoamérica, y decir, aquí sí se puede hacer y podemos nada más ni nada menos que lanzar otro modelo económico con unas capacidades de inclusión y generación muy diferentes. Fuera la creación de Ruta N, en el 2011 una convocatoria a 250 líderes de la ciudad. Yo tuve el privilegio que me convocaron, ya les conté como empresario, ya venía trabajando en algunas iniciativas liderando el clúster de tecnologías de la información de la ciudad también por esa época con la Cámara de Comercio, y generamos el plan de ciencia, tecnología e innovación como esa construcción colectiva. Hoy lo miro con algo de cariño porque pues la verdad era bastante inocente lo que nosotros planteamos en esa época, pero tuvo un gran acierto y fue crear un norte. De hecho, para los que a veces me preguntan y no saben qué Ruta N es nuestra ruta al norte. El norte debería ser que la sociedad innovara muchísimo más. Y la N es un exponente matemático porque siempre desde el principio quedó claro que el cambio tenía que ser exponencial. De nuevo, apelando al privilegio seguramente que ustedes han tenido de aprender con Carlota, y yo he aprendido mucho desde sus escritos, desde sus libros, y en esta etapa nos sirvió muchísimo. Nosotros sabíamos que estamos en la mitad de un cambio entre esos cambios de instalación y luego de delivery, de despliegue, y que era el momento en que nosotros teníamos que hacer un cambio en la sociedad, que el modelo de ciencia y tecnología no podía ser simplemente copiar lo que otros países en otras décadas habían hecho, porque el mundo no era el mismo. En eso se equivoca mucho Latinoamérica, porque intenta siempre copiar lo que ya no se puede copiar de otro lado, porque inclusive el que fue exitoso, cuando vas y hablas con él, te dice, no, eso ya no sirve, yo ya estoy montando otra cosa. Entonces, en realidad, nosotros lo que hicimos en el 2012 fue generar algo que Ruta N tuvo el acierto de llevarlo al Consejo de la Ciudad y lograr que se volviera política pública. En ese momento se creó el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación en 2012, y ese plan se le asignó recursos para ejecutarlo con una vigencia hasta el 2021. Yo venía de un mundo de compañías de tecnología, todas tenían que ver mucho con redes, entonces tenía muy claro el efecto de red. Sabía que lo que necesitábamos era la exponencialidad que las redes nos podrían dar, y creamos un modelo que aquí está un poco resumido, digamos, es sembrar para poder cosechar unos objetivos, y el cultivarlo es apropiadamente esa inversión que tú haces, que está en la mano izquierda, cómo la puedes, si no inviertes más, si no siembras, pues no puedes obtener nada a la salida, pero sembrar no es suficiente, requieres hacer esa gestión en términos de redes, infraestructura, el talento adecuado y ante todo un cambio en la mentalidad. O sea, el proceso de redes nos podría llevar a en realidad cosechar esos objetivos que en el punto central están muy asociados con modificar. Nosotros siempre fuimos una agencia orientada por misión en tratar de cambiar los desafíos más importantes de la sociedad. Obviamente en ese punto, pues uno de los desafíos también, como están los ODS, es también crecer la economía, generar más empleo, pero solucionar problemas como calidad de aire, inclusión económica, salud, etcétera. Entonces, en este proceso lo que les resalto es que estos no eran indicadores de Ruta N, eran indicadores de la ciudad, cuánto invierte la ciudad, cuánto innova la ciudad, cuánto empleo genera en la ciudad. Era también una apuesta muy nueva porque normalmente las instituciones públicas, Ruta N es una institución completamente pública, normalmente el miedo lleva, deme los indicadores que yo pueda gestionar, no, tenemos que gestionar en la sociedad y cambiarla como tal, como dice ahí, hackear la ciudad. Entonces, lograr a través de estas condiciones de conocimiento, lograr una sociedad muy nueva. También aquí hubo algo muy claro que tiene que ver un poco con cosas que seguramente ustedes han conversado con Carlota, y en el caso de Mariana Mazzucato de un Estado emprendedor, nosotros queríamos que Ruta N asumiera el reto de poner a funcionar algunas empresas. De hecho, Ruta N hoy es socio de compañías de inteligencia artificial con inversionistas extranjeros, compañías que tienen patentados procesos como este de crear medicinas que en toda Latinoamérica no se producen, pero que en Medellín se desarrolló la tecnología para producirlas, o soluciones específicas como esta de inclusión financiera para los préstamos tiburón, lo que nosotros llamamos pagadiarios, se puedan solucionar. De hecho, esa solución ganó un premio del concurso de alcaldes de Bloomberg, pero en todos hay inversión. Nosotros sabemos que si nosotros no abríamos la senda, posiblemente la ciudad le daría miedo, y esto generó un impacto muy grande porque luego la sociedad empezó a ver que sí era posible a partir de los resultados que nosotros generamos. Eso se vio demasiado claro el año pasado con la pandemia. Rápidamente el ecosistema que ya existía se articuló. Medellín hizo mucha bulla, digamos, en medios en el mundo porque creamos 4 modelos de ventiladores. Hoy hay pacientes en Colombia que están ventilándose en este momento con ventiladores creados en la ciudad que hace un año largo no existían.
La ciudad se articuló casi como una empresa, algunas universidades crearon prototipos, empresas también, otros entraron a crear la cadena de suministro, otros hicieron la fabricación, Ruta N creó un crowdsourcing y se logró la financiación, y todo esto de una manera lúcida, desconectada, generó como si toda la ciudad fuera una empresa de alta tecnología que generara estos elementos. Yo me siento muy orgulloso de que hubiéramos podido responder de esta manera, que la prueba de que el ecosistema ya estaba funcionando fue tangible, y como les digo, hoy hay pacientes que están conectados, están vivos a un dispositivo de tecnología que el ecosistema generó y que no existía hace unos 15 meses. Un nuevo propósito que nosotros tuvimos en ese desarrollo fue por allá en 2014. Yo lancé la idea de que necesitamos crear otra política, era un pacto, porque la innovación la necesitaban todas las organizaciones y nosotros lo que teníamos era que inspirarlo a hacerla. Fue muy bonito en el 2014 lograr que 470 firmaran este pacto. Yo salí el año pasado a finales y ya teníamos más de 5.000 organizaciones. El pacto sigue funcionando, ha sido un elemento clave en cumplir las metas. Cada año nosotros hacemos una presentación fuera de las conversaciones que se van teniendo día a día por los equipos y les contamos en cómo vamos y cómo son las metas. Pero un punto importante en términos de política pública es que cada peso que se puso en el plan de ciencia, tecnología e innovación, con herramientas como el pacto, logró que se movieran por cada dólar, digamos, que se le metió, los públicos, los privados movieron 20. Entonces yo creo que es un nivel de apalancamiento muy importante que, si se mantiene año tras año, pues sin duda va cambiando la ciudad. Ahora, pues no era solo cuestión de sembrar, como les dije en el principio, cuáles eran los resultados. Creamos una batería de indicadores y nosotros tenemos en la ciudad datos de 6 años que nos permiten ver la evolución de esto. En el último año, por ejemplo, las compañías que innovaron, que son más de la mitad en el Valle, reportan que cuando innovan mejoran sus ventas hasta en un 39%, empezamos en un 26%, ahora van a ver el cuadro resumen. Algunas comprobaciones por fuera nos mostraron que estaban bien esas medidas, por ejemplo, estas dos multinacionales de base Medellín que cotizan en Estados Unidos en la bolsa y que son muy cuidadosas en la información que revelan al público, nos mostraban que ellos mismos reconocían que al menos un 20% de sus ventas ya estaban viniendo de la innovación que estaban generando sus compañías. Y la propiedad intelectual, que sigue siendo muy incipiente, que todavía falta mucho, pues en los últimos 5 años se ha producido muchísimo más que todo lo que se ha producido en toda la historia de la ciudad. Otro cambio importante que también nos propusimos fue cambiar el Venture Capital. Realmente es un elemento clave para absorber estos cambios en las eras tecnológicas. Pasamos de 0 fondos prácticamente en 2009 a tener 22 en la actualidad, y el número importante comparar que son los dólares per cápita, cuánta gente va a gastar en tu ciudad eso para crear emprendimiento. Estaba llegando ya, está superando, me falta el dato de este año que apenas se está produciendo, pero está por encima de los $500 por persona. De una idea, Israel está alrededor de $900 por persona, y las regiones del mundo más avanzadas, como puede ser el área de California, San José, está en orden de $4.500 por persona. Pues esto todavía es muy bajito, pero pasar de 0 a esto solo en 9 o 10 años, pues yo creo que era un logro muy importante que hay que consolidar en los próximos años. Desde afuera, pues muchas entidades como el Instituto Brookings ya en 2015 está diciendo que Medellín era la que más crecía en Latinoamérica y más empleo generaba, una de las que más lo hacía en mercados emergentes en el mundo, lo cual también lo decía en nuestra encuesta, que muestra todos estos años que de actividades de innovación, específicamente de innovación, se ha creado uno de cada cuatro, cada 3, dependiendo del año, nuevos empleos creados en la ciudad. Ya en 19 McKinsey nos dio este dato que nos alegró bastante. Medellín era la ciudad de Latinoamérica que más había crecido en su economía, lo cual pues era impensable para nosotros. Una ciudad muy pequeña, no somos la capital de un país, y compararnos con la capacidad que tienen estas ciudades en el continente, pues no era fácil. Y poder decir que las tasas de crecimiento mostraba que el modelo que nosotros como sociedad habíamos impulsado estaba funcionando. Aquí hay un panel, todos estos indicadores fueron creados nuevos. Para que tengan una idea, en 2014 investigué mucho por el mundo cómo podíamos crear esto. Contratamos a Tecnópolis en Reino Unido para mirar experiencias y adoptamos algunas cosas. Firmé un acuerdo con la gente de País Vasco, que también hace un trabajo bien interesante, pero en general construimos nuestro propio diseño de cómo deberíamos medir. Uno puede gestionar lo que no mide en Latinoamérica. Somos muy buenos declarando cosas, pero muy malitos haciendo y mucho menos midiendo, y las pocas veces que medimos normalmente no medimos lo que es. Es como cuando se le pierde a uno el reloj y lo va a buscar en la lámpara pública porque hay más luz. En realidad no. Yo creo que hay que tener mucha disciplina en este proceso, y
Como pueden ver ahí, las metas en amarillo se fueron superando año tras año. Era uno de los objetivos, digamos, del pacto. Hace una política pública instrumental de lograrlo. Y las salidas, la cosecha se empezó a dar de arriba. Cada vez más compañías innovando, cada vez representaban más ventas de innovación, pagaban más impuestos de eso, generaban más puestos de trabajo. Entonces yo creo que estamos cumpliendo como el libro que ustedes conocen bien. Invierte más, generas más innovación si lo administras mejor, y esa innovación te va a producir cambios socioeconómicos que cambian tu sociedad. Verlo en los números era muy importante. Una investigadora, una de las muy buenas que tiene el país, Claudia Álvarez, en emprendimiento, hizo esa investigación y nos la compartió. El emprendimiento se disparó también a partir de 2009, 2010 en la ciudad, casi que exponencialmente. Y esto es muy importante, también seguramente lo han visto, y de nuevo, me encanta el privilegio que tienen de tener a alguien como Carlota, que es prácticamente la representante viva de toda esta teoría de Schumpeter, de cómo la destrucción creativa es la que cambia los territorios. De alguna manera, una ciudad, cómo cambia una ciudad yendo a cuál escuela, a cuál universidad se cambia el emprendimiento. En realidad, sin emprendimiento no hay destrucción. Esto significa que hay mucha más gente tratando de hacer las cosas de una manera diferente. Muchos se van a equivocar y van a aprender que por ahí no es el camino, pero muchos van a encontrar el camino de retar los puntos establecidos. O sea, realmente si tú no tienes una ola de emprendimiento masiva, no puedes cambiar la vocación económica de tu ciudad. Si nosotros queríamos pasar del modelo que estábamos y acomodarnos al cambio de cuarta revolución industrial en el punto en que estaba, esto era vital. Pero si ustedes miran, en ninguna parte les he hablado de estrategias de emprendimiento, que era de alguna manera lógico porque creíamos mucho en esto. Uno puede hacer emprendimiento sin innovar, pero uno no puede innovar sin emprender. Entonces, en realidad el emprendimiento que cambia la sociedad es el que parte de innovación. Hay mucho político malo en Latinoamérica. Yo creo que no hay nada más sexy para un político que decirle que tiene un programa a los jóvenes de emprender, pero yo creo que eso es una irresponsabilidad. No es simplemente dando unos fondos para que los muchachos voten y luego hagan eso. En realidad hay que crear unas capacidades de conocimiento que son las que permitan un emprendimiento de este estilo. Esto inclusive va en contra con una lógica, y esto no hay ninguna medida de cuántos unicornios tiene. Hay gente que cree que su sistema es muy exitoso porque tiene 1 o 2 unicornios. Los unicornios son buenos, chévere que los tengamos, pero en realidad ellos normalmente solo enriquecen a los emprendedores, no tienen un impacto social. Es más, muchas veces crecen tanto que se los llevan para otro territorio. Entonces nosotros estábamos en un efecto global general que cambiara las condiciones de vida, que eventualmente producirá unicornios, pero que no se debe medir en ese sentido porque no tiene el impacto social que tiene. En este sentido, pues todo este proceso de Medellín que les he contado, pues fue un laboratorio. Hemos aprendido muchísimo, seguimos aprendiendo, y una de las cosas que nos permitió entender es cómo la apropiación social, la apropiación del territorio es importante en la innovación. El ecosistema se hace bajo esta combinación de activos económicos, activos físicos, las redes que ya les mencioné, y en el punto central está el talento. Sin esa combinación no es muy posible. Y también hay algo que pues no lo he mencionado, pero para nosotros era un axioma, y es el desarrollo se da en las ciudades. Las ciudades son los motores del mundo. No sé, esto posiblemente vaya a decir es polémico, algún día lo hablamos, pero para mí no existen sistemas nacionales de innovación. Existen sistemas de desarrollo. De hecho, yo diría que pelea mucho con los economistas, el desarrollo se da en las ciudades, y los países son una agregación de lo que pasan en esas ciudades. Si no, no se entendería por qué en un mismo territorio desarrollado o no tan desarrollado hay unas ciudades que están en un punto y otras en otro completamente opuesto. Entonces, en realidad, yo creo que los motores, en realidad, donde se da el desarrollo es en la ciudad. Los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innovación deberían simplemente ser potenciadores de lo que pasa en las ciudades y una forma de cómo distribuir eso hacia las partes rurales, y no al contrario. Pero bueno, eso es tema de otra conversación que ojalá algún día tengamos. En el caso nuestro, pues eso se tradujo en fomentar la creación de distritos de innovación, no en parques de ciencia y tecnología, sino en distritos de innovación con otra medida completamente diferente. Trabajamos mucho con la gente de MIT, con la gente de 22 de España, aprendimos mucho de eso, y yo creo que hoy pues Medellín es uno de los pocos distritos en este lado del mundo que ha mostrado unos resultados que son comparables. Este es un grupo en el que intercambiamos prácticas y crecemos con ello, muy interesante, pero que nos dio un valor muy importante alrededor de esto, y es que en los últimos 7 años nosotros logramos atraer solo partidas de innovación desde el punto de vista Ruta N, 360 compañías de más de 33 países, incluido Colombia, porque pues atrajimos de otras ciudades del país. Se generaron 11.000 empleos de alto nivel, de cuarta revolución industrial, porque era casi una definición. Si
Si no se innovaba en la ciudad, no se creaba esto, nosotros no lo recibíamos en el programa. Esto tuvo un impacto impresionante en la ciudad. Nosotros también teníamos claro esto. No sé si conocen el trabajo de Enrique Moretti. Él estudió 300 ciudades estadísticamente en los últimos 50 años y pudo encontrar cosas, por ejemplo, que cuando se crea un empleo de innovación, este derrama 5 en la economía. Cuando es manufactura, solo derrama 1.3, y cómo las áreas económicas se van desplazando dependiendo la gestión de estos elementos. Pero esta tracción de estos países pues modernizó la ciudad. Nosotros hemos sido muy parroquiales, todavía nos falta muchísimo para globalizarnos, estamos encerrados en estas montañas, nos cuesta mucho a veces entender lo que pasa afuera en el mundo. De hecho, ya les conté que prácticamente nuestro error en parte estuvo centrado en eso. Entonces, este refrescamiento de conocimiento en este momento clave fue muy importante. Esto en realidad cambió la ciudad, esto cambió la capacidad de los jóvenes, porque muchos ni siquiera tenían educación formal, pero se fueron metiendo en los bootcamps que fuimos creando o estimulando. Y hoy la ciudad tiene más de 35, 40 comunidades muy avanzadas en los temas en realidad que nos interesan. Miren, por ejemplo, estos datos ya son viejos, 1.000, 2.000, 3.000 personas, 5.000 personas en temas como Machine Learning o Python, que es un lenguaje básico para inteligencia artificial, JavaScript. La mayoría de las cosas hoy en desarrollo están haciendo el Internet de las cosas, blockchain. Y miren, por ejemplo, comunidades solo de mujeres, pioneras desarrolladoras o Python Ladies o Gay Girls. Cuando nosotros arrancamos, 1 de cada 10 mujeres se metía en estos temas. Ya estamos llegando a 3, está entre 3.5 de 10. Hoy son mujeres. La meta es balancear la ciudad en esto. El factor U de la mujer es súper clave en esta próxima década para el crecimiento de esto que sembramos en estos años. Si a mí me preguntan cuál es el activo más importante hoy de Medellín, son estas comunidades. Estas comunidades, mientras crezcan, estén activas, estén saludables, hay una economía del conocimiento en la ciudad creciente. Eso hizo que el Foro Económico Mundial, cuando nos visitara, se convenció de que Medellín podía ser la 5ª ciudad del mundo, tener un centro para la 4ª revolución industrial. La verdad se sorprendieron de ver startups, compañías, talento en inteligencia artificial, Internet de las cosas que le acabo de contar, y eso nos hizo avanzar también en este punto. Para cerrar un poco lo de las políticas, pues con los economistas luego trabajamos, teníamos datos de casi 6 años y podríamos ver, Colombia es un país centralizado, los impuestos de renta se van hacia Bogotá y luego se distribuyen, pero normalmente hay un impuesto local, en el caso nuestro se llama industria y comercio, y se paga sobre la facturación que se ejecuta en la ciudad. Pudimos ver que las compañías que reportaron innovación y el tamaño de aumento de las ventas, el impuesto de renta que pagaron, lo contrastamos contra la Secretaría de Hacienda de la ciudad, había sido ya en algunos años superior a la plata que la parte pública nos había entregado para ejecutar el plan de ciencia y tecnología. Yo creo que esto cerraba el ciclo completamente. No solo puede generar mejor calidad de vida y generar un futuro para tu sociedad, sino que inclusive es buen negocio para la parte pública invertir en ciencia y tecnología. Sin embargo, pues esto lo quiero matizar finalmente con una historia en el 2016 y que les ilustra un poco cuáles son los problemas y para dónde vamos, como para hacer todo el recorrido que me pidieron. En alguna parte, en algunos de estos años, estuvimos en un encuentro con funcionarios chinos del Partido Comunista comparando las políticas de China y Latinoamérica a amparo del BID. Fue un trabajo bien interesante. Y de ahí aprendimos que en el 78 Deng Xiaoping vio una gráfica similar a esta para China. La pequeña diferencia era que no eran 50 millones como nosotros, sino los 1.400 y tantos que tiene China. Pero tenía el mismo problema. La mayoría de su población era joven, estaba entre 15 y 30 años, y en pocos años iba a ser un país viejo, en promedio. Entonces, si no se aprovechaba ese momento, pues iba a ser la acabose para ese país, pero eso es justamente lo que nos pasa en Latinoamérica. No nos está pasando ahora por la pandemia, esto lo venimos estudiando nosotros hace 3 o 4 años, lo que pasa en nuestras ciudades. El desempleo juvenil en ese mismo momento de 16 a 28 años hoy es del 30% en Colombia para los jóvenes y las mujeres es del 35%. O sea, en realidad esto es fatal, fue lo que más nos concentramos, digamos, a partir de 2016 para hacer este cambio. Ahora para todo el mundo se hizo evidente con las crisis y lo que está pasando inclusive en Colombia con los jóvenes, pero para nosotros lo veníamos mirando. En el caso de Deng Xiaoping, él fue muy inteligente y es el famoso punto que el gato sea verde o café, pero que case ratones. Vio lo que pasaba en Taiwán, en Hong Kong, empezó a crear las zonas especiales en las costas y todo lo demás ya es historia y lo conocemos. Nosotros tenemos que tener un momento similar porque hoy el mundo
previo a la pandemia tenía números gigantes de déficit de personas para la economía del conocimiento. Hoy es inclusive superior con el COVID, ya la gente entendió la posibilidad de esto. Entonces yo creo que en Latinoamérica, en mi ciudad en particular, lo digo, una sociedad que no tiene el talento que requiere para su momento, para el presente, que sus jóvenes no tienen esta capacidad y no conectan esas dos cosas. Yo creo que es una sociedad fracasada, debería ser nuestro enfoque principal. Cuando nosotros creamos esos 11.000 empleos, dijimos, aquí hay una oportunidad gigantesca. El plan que tiene hoy la ciudad es de crear ya no 11.000 en 6 años, sino 50.000 en 4 años para dar ese crecimiento a esa economía del conocimiento. Y yo casualmente hoy acepté ser director, estoy empezando ahora director de una fundación que ha comprado muy bien estas ideas y nuestro plan es crear 200.000 nuevos empleos en los próximos 5 años, aprovechando toda esta experiencia que hemos tenido. Eso tiene una pata de la mesa coja y es la infraestructura de Internet, es otra deficiencia grandísima de Latinoamérica. Está en manos de empresas privadas. Yo no tengo nada en contra de lo privado, además de hecho ellos hacen lo mejor que pueden optimizando su EBITDA, pero como dice este título de StockUp, que la empresa que hace esto muy bien en Estocolmo, esto no es un problema tecnológico, esto es un problema de la sociedad. Nosotros no podemos dejar que el nivel de Internet, la capacidad que tenga, el nivel de inclusión a qué ciudadanos les llega, esté en manos de unos privados sin ninguna política de la sociedad. También generamos una iniciativa muy interesante para cambiar esto. Hoy, entre las cosas que mencionaba Carlota, hemos tenido un fracaso, no la hemos podido poner a funcionar. Espero que en los próximos años ya tenga una solución muy poderosa, lo podemos hacer. También da para un tema de conversación en otro momento si lo quieren tener, pero es importante dejar, si generas el talento, pero no generas las redes que te permitan en un mundo globalizado actuar, también está Suite. Todo esto se resume como en esta línea de tiempo, del 80 al 2000, las épocas oscuras, que no hablemos más de eso, los primeros 10 años recuperando la ciudad y creando el tejido institucional para poder arrancar una nueva etapa, en una etapa del conocimiento. Ahí de nuevo todo mi respeto a Carlota por vislumbrar cómo estos cambios se tienen que presentar. Nos apoyamos en parte de eso para hacer un cambio muy diferente y yo diría que hoy pues nos faltan muchísimas cosas, pero nada mal lo que tenemos para una ciudad solo inviable en el 2000 por la que nadie da un peso. Yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que nosotros nos llevamos porque a pesar del COVID, yo creo que con estas bases que se han creado, si nosotros no nos equivocamos en los próximos 10 años apoyados en esto, podríamos acabar de hacer lo que Francis Fukuyama nos pidió, acabe de hacer la otra mitad del milagro. Yo creo que vamos por el camino de lograr que esa otra mitad del milagro la podamos lograr. Y hablando de líneas de tiempo, y nadie mejor que Carlota, de nuevo, lo digo en todo esto para entender esta vaina, pues mire lo que nos pasó en Latinoamérica. La primera revolución industrial nos llegó y nosotros dijimos en Latinoamérica, eso no tiene nada que ver con nosotros, no estamos ocupados, no estamos independizando de España, no nos dimos cuenta, la red que regó a los ferrocarriles no llegaba hasta Latinoamérica, entonces a mí no me pidan nada porque yo no me di cuenta. La segunda, 100 años después, pues también dijimos, estamos muy ocupados, estamos definiendo si estos países jóvenes son federales o centralistas, aquí estamos peleando, en Colombia estamos en la guerra de los 1000 días, se nos separó Panamá y nos dimos cuenta, o sea, que cualquier segunda revolución, la electricidad, la fabricación en masa, que la información ya no viaja con átomos sino con bits, no, eso ya nosotros se nos pasó, no nos pregunten, no tenemos cómo responder a eso. La tercera, pues también nos llegó tarde, después de la Segunda Guerra Mundial, en vez de entender que era lo importante, los computadores, las comunicaciones, la encriptación, la energía nuclear, nos quedamos solamente con la Guerra Fría, entonces nos dedicamos a pelear entre que si es comunismo, que si es capitalismo, las revoluciones y todo lo demás, mientras el mundo se cambiaba, nosotros seguíamos, tampoco nos avisaron. Esa tercera nos dejó una buena herencia. La red que distribuyó la tercera es Internet y está en todos los países. Entonces, cuando nos llegó la cuarta, que estamos en la cuarta, en realidad nosotros sí nos dimos cuenta de la cuarta a tiempo. Entonces, hoy la mayoría de los que están acá, que son mucho más jóvenes que yo y que tienen esa responsabilidad que mentaba Carlota de orientar, de ser verdaderos líderes en sus sociedades, de conectar esto, pues tienen que ser conscientes de que en realidad sí nos llegó a tiempo y que la quinta en esta proyección está muy cerca y que sabemos más o menos qué son las cosas que lo van a hacer. Entonces, en ese juego entre la
la etapa de instalación que bien explica Carlota y la etapa de despliegue, que estamos justamente en eso y que muchas de estas crisis, como Carlota también lo cuenta muy genialmente, esto que estamos viendo global es en parte esa acomodación de esa crisis, pues lo tenemos que poner del lado nuestro como parte de prospectiva de esas políticas, no a reacción de lo que pasó, sino a cómo las preparamos para lo que viene. Ella también lo dice muy claro, también cuando nosotros vivimos las eras anteriores, la era de piedra, lo básico era tener buenos genes, la era de la tierra, la agricultura, la tierra era el elemento clave, y en la era industrial la clave era el capital, todos eran juegos de suma cero. Y eso generaba unas diferencias. Por ejemplo, tienen sentido los países, pues tenemos que tener ejércitos para tener más territorio o para aumentar el tamaño del mercado. Pero cuando entramos a una cuarta revolución industrial, cuando estamos en una era del conocimiento, pues cambia radicalmente porque por primera vez el elemento central, que es el conocimiento, no se agota, no es un juego de suma cero. Entonces eso cambia las políticas, cómo tenemos que trabajar. Hoy los países, las corporaciones, los territorios siguen trabajando para un mundo de escasez, en que la tierra la tiene el uno o el otro, el capital, cuando tenemos que trabajar es en un mundo de abundancia. Se puede tener un mundo, de nuevo, Carlota, fabuloso, un mundo práctico, verde, en el que podemos tener un desarrollo sostenible, pero aplicando unos procesos de política completamente diferentes. Y esa diferencia que hay entre el crecimiento exponencial de la tecnología y nuestra capacidad de adaptarnos, no hay que tomarlo como una desventaja, sino como una ventaja, porque todo se reescribe tan rápido que si no habíamos hecho la tarea hasta hoy y lo empezamos a hacer hoy, fue lo que hicimos en Medellín, no hemos hecho la tarea, estamos en menos no sé cuánto, pero si hacemos la tarea hoy, el mundo está cambiando tan rápido que en unos años nos podemos poner a tono y pasarnos. Y yo creo que los números muestran que eso fue acertado. Hoy cualquier territorio podría hacer exactamente lo mismo, porque inclusive la velocidad de cambio es más rápida. La única diferencia es que la estructura de la sociedad ya no puede ser jerárquica, eso estaba bien para las eras anteriores, los ejércitos, la iglesia fueron muy exitosos jerárquicamente, los gobiernos en una época que las naciones eran lo importante, pero cuando tenemos un ecosistemas locales hay que hacer una construcción diferente, tiene que hacer una construcción no de arriba para abajo, o sea, usted no deben intentar ser el ministro para cambiar el mundo, usted lo que tiene que ser son líderes en la sociedad para hacer una construcción. Medellín no hubiera podido variar si no hubiera sido una construcción de toda la sociedad, de arriba, de abajo hacia arriba. Obviamente los líderes en otros puestos de tiempo es un complemento a ese proceso. En este punto, pues yo siempre recomiendo mucho a Gary Hamel. Él decía, mire, la última frontera de innovar es la estructura de la corporación. Si usted cambia la estructura, ya por sí misma innova sin ni siquiera darse cuenta que lo está haciendo. La última frontera de la sociedad en innovación es el cambio de la estructura de la sociedad. Si cambia la estructura de la sociedad, ella va a innovar a otra velocidad muy diferente. Entonces yo los invito a que ese liderazgo lo consideren en una construcción muy diferente de lo que hemos vivido hasta el pasado. Eso sin duda lleva unas discusiones importantes. Yo en Colombia, 8 de cada 10 ciudadanos viven en una ciudad. Colombia ya es prácticamente un país de ciudades. Eso está pasando en mayor o menor medida en todo el mundo. Y como les digo, los motores están dentro de las ciudades. Entonces para mí son sistemas de política pública que tienen que partir de las ciudades hacia los países, y no al contrario. Los países en una época del conocimiento van a perder cada día más sentido, porque ya no tiene sentido ponerse a cuidar la tierra o acumular capital en grandes mercados cuando estamos viviendo un mundo totalmente diferente. A la vuelta de 5 años va a ser distinto. Y si a eso le suman que una herencia de esta crisis que estamos viviendo es blockchain, pues vamos a un camino en que vamos a tener un país, un estado sin gobierno, un estado en que el punto centralizado va a desaparecer. Nos tenemos que acomodar ese cambio. No me imagino todas las cosas que van a pasar y las crisis que vamos a vivir para esto, y la única manera de inmunizarnos a ellos es preparación. Uno no predice el futuro, uno se va preparando para enfrentar el que viene hacia adelante. Bueno, eso en general era como lo que les quería contar. Traté de sintetizar lo que me plantearon. Espero que no haya sido muy aburrido y quedo listo para que conversemos al respecto. Muchas gracias, Elkin. Muy interesante la experiencia de Medellín. Yo creo que nos has dado un conjunto una información valiosa respecto de cómo se promueve este tipo de iniciativas en la región. Y ahora creo que podemos pasar a algunas preguntas. Rafael tiene una pregunta. Por favor, Rafael, puedes dirigirte directamente y hacer tu pregunta. Gracias. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por la presentación, por la experiencia. Es muy interesante ver cómo ustedes de alguna manera plantearon esta idea de articular finalmente diferentes actores dentro de la ciudad
más que simplemente velar por el financiamiento, sino que esto es una red de personas que deben de alguna manera trabajar juntas para innovar. Y lo encuentro muy interesante. Sí quisiera saber, desde su punto de vista, cuáles fueron los principales desafíos prácticos con los que se encontraron al inicio de Ruta N. Es decir, ¿fue muy difícil convencer a la clase política o al sector privado, o conseguir financiamiento, identificar necesidades? Como, ¿cuáles fueron los principales como cuellos de botella con los que se encontraron al principio? Muchísimas gracias, Rafael. En realidad los escollos eran muchísimos y los puntos fallidos muchísimos. Yo creo que una ventaja, digamos, de este tipo de conversación es que, como les decía, no solo hoy es un buen momento para hacerlo, sino que seguramente alguien que lo hiciera y utilizara este tipo de experiencia lo podría hacer más poderoso y en menos tiempo, porque se le podría contar muchísimas cosas que nosotros nos encontramos. Pero pues no te tengo que decir que pues era muy difícil convencer a alguien que podíamos hacer algo en Latinoamérica. Normalmente en 2010 esto no es de acá, tú tienes que ir a ver esto a Finlandia o a Corea o a Japón, pero esto no lo vas a ver en Latinoamérica. Los latinoamericanos somos otra cosa, el modelo de desarrollo no pasa por ahí, olvídate. Pues podemos darle una platica y para que hagan unas cosas, pero olvídate que ese no es el camino. Entonces lo primero es un poco la incredulidad de que podemos hacerlo. Solo que teníamos una ventaja y es, hey, pero mira que esto nos decían que no podíamos hacerlo y mira cómo cambiamos la ciudad. Entonces los apoyamos en eso para decir, hey, no pares, mira que si sigues ahí posiblemente lo podemos. Entonces contamos con ese punto para convencer eso, pero era muy difícil. Segundo, la empresa privada en general no estaba con este movimiento. Hay gente que me dice, claro, fue muy fácil de Medellín porque el grupo empresarial antioqueño es muy fuerte y seguramente ellos hicieron esto. No, en realidad ellos no creían en esto. Tuvieron el acierto de no bloquearlo. Dijeron, bueno, ahí les ponemos un fondito, háganle, los acompañamos en la junta, pero pues jueguen ahí con eso, pero nosotros estamos en otra cosa. Pero en realidad el desarrollo fue tan rápido que ellos mismos se dieron cuenta de que el mundo los estaba amenazando y que la ciudad tenía cosas y que ellos los pueden ayudar. Cuando ellos se vincularon, cambió radicalmente, pero al principio no fue fácil lograr que ellos creyeran que esto en realidad era una apuesta muy seria de cambio de desarrollo. Tercero, la parte política es muy difícil de manejar. O sea, digamos, lograr esto, si tú me preguntas aquí entre nos y me dices qué es lo que pasó, yo te digo, berraco milagro, porque es muy difícil que todas esas cosas alguien no las hubiera bloqueado, alguien. Miren que mi recorrido, y no es en realidad lo que sucedió. Hay gente que venía a otras regiones y nos decía, vení, contame quién fue el líder que los cambió. Yo le decía, no, en realidad decir que los alcaldes, que los consejos, que las cosas no ayudaron, todos ayudamos, pero en realidad no hay una figura que yo pueda destacar como la clave de ese proceso. Y en realidad eso hizo que funcionara. Otra cosa que nosotros nos planteamos desde el principio fue, mira, la ciencia, la tecnología e innovación es el futuro de todos. No vamos a jugar con ella. Era prohibido politizarla. No dejamos que ningún empleado de Ruta N ni que Ruta N entrara en ninguna conversación política de ideología porque se tiraba la construcción que entre todos teníamos que hacer. A veces era un poco difícil evitar eso porque teníamos que estar cerca, lo suficientemente cerca del gobierno como entidad pública para trabajar con ellos, pero lo suficientemente lejos para que no alterara esa capacidad de representar a toda la sociedad. Es un juego en la cuerda floja. A veces teníamos que acercarnos a la parte política, pero a veces le teníamos que decir, ¿sabes qué? Tú eres otra cosa, yo soy la entidad de segundo piso, soy público, pero el elemento público eres tú. Tú tienes una visión de 4 años por tu política, pero no representa lo que nosotros estamos planteando como sociedad a largo plazo. Ese juego se relata muy fácil, pero vivirlo en cada una de las tensiones, de los momentos, de cuando presionaban a alguien a sacarlo o no meto a este director por esto, el día a día de ese monstruo que es la política en todo el mundo y que Latinoamérica es peor en algunos escenarios, no es nada fácil y es, digamos, un reto, digamos, de la política hoy. Pero por eso es que yo creo que esta construcción cada vez tiene que ser más de la base para que cada vez más integra lo público, pero no deje que la eclipse. La parte pública tiene la tendencia a decir, yo soy el que pongo la plata y yo soy el que digo qué se hace. Y de alguna manera la sociedad tiene que decirle, no, tenés que poner plata porque es que por eso sos público, pero vos no sos el que nos vas a decir todo lo que hay que hacer. Toda la sociedad, entre todos, nos vamos a poner de acuerdo. Y en la medida que esa construcción de esos líderes le digan, el componente público no le queda mucho más que seguir esa línea. Entonces es al contrario, en vez de ser un super líder que te diga mesiánico qué hay que hacer, tienes que construir una sociedad desde la base que al líder lo tenga alineadito y le diga, no, chévere, haga su cosa ya, pero esto apóyenlo y no lo cambie, porque este es el camino que no podemos tocar.
Gracias, Elkin. Ahora tenemos la pregunta de Darío. Adelante, Darío. Pavel, muchas gracias. Yo voy a abusar un poquito y voy a hacer 3 preguntas. Yo soy nuevo acá. José Alejandro Coronado de la IAPP me invitó, Carlota, para mí un honor. Yo estoy en Colombia, en Manizales, pero pues apliqué al MPA en Innovation, Public Policy, Public Value, así que bueno, espero estar pronto allá. Elkin, pues yo creo que maravilloso para nosotros en Colombia. Ruta N es, digamos, un ejemplo precisamente a seguir. Fija precisamente ese norte en temas de innovación, pero un poco relacionado con lo que preguntaba ahora Rafael. Nosotros estamos en medio de un estallido social pues brutal, gigantesco en Colombia, que en gran medida se da por las promesas incumplidas de la gestión de lo público, de la gestión del Estado y de la gestión del gobierno, y también incluso de lo privado. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Desarrollo donde las palabras valor público aparecen mucho, pero también aparece mucho el concepto de corregir las fallas de mercado, digamos que están aparejadas como sin ninguna coherencia, y el Estado se ha disminuido, infantilizado demasiado durante estos últimos 30 años, y un poco lo que pasa aquí, un poco como cultura, Elkin, es que el emprendimiento, por lo menos como lo veo yo, se ha visto un poco como, no como este ecosistema que hay que construirse de manera viva entre muchas organizaciones, sino como un sálvese quien pueda. Un poco qué lecciones aprendidas de Medellín crees que podrían servir para sistemas de innovación de otras ciudades y de otros países, sobre todo en relación con lo público. La segunda la hago más corta, qué pena. Que todavía las narrativas, conceptos y metodologías de innovación, creo que en gran parte de Latinoamérica se asumen, digamos, todavía están muy elevadas. ¿Cómo han logrado ustedes en Medellín democratizar esa narrativa y el desarrollo de la innovación? Es decir, lograr la apropiación por parte del ciudadano de a pie, del ciudadano de las comunas. Y por último, ¿cómo se conectan las metas y las misiones de Ruta N con objetivos de sostenibilidad? Creo que en alguna diapositiva lo mostraste, pero me gustaría tenerlo un poco más claro. Sostenibilidad relacionado directamente con lo ambiental y con el crecimiento verde, pero también pues con los ODS. Muchas gracias. Listo, Darío. A ver, trato de responder. Lo primero, el modelo, si ustedes lo miran, fue construido desde una visión diferente a lo tradicional. Miren que nosotros nunca, a pesar de que somos una ciudad de provincia, no somos la capital, nosotros no construimos esta propuesta yendo al centro a decirle nos tienen que ayudar a hacer esto, sino que por el contrario dijimos, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. De alguna manera habrá una herencia a lo que nos pasó. Cuando estábamos en el 2000 en la inmunda, pues todo el mundo, ya no hay nada para hacer con Medellín, vean a ver ahí cómo hacen con el asunto. Y nos tocó a nosotros sentarnos así como debe ser. No estoy diciendo que esté mal, pero a veces no hay esa responsabilidad como sociedad de que tú generas los problemas, tú los tienes que solucionar. Entonces, de alguna manera, este movimiento nunca estuvo atado a una política central. Yo le recomendaría a cualquier región que construya su tejido y se comprometa a construir su ecosistema sin estar diciendo que es que el problema es del gobierno, que es que no se invierte en tecnología, que es que creemos el ministerio así viene la plata. Yo creo que es una construcción de nuevo, de abajo para arriba, en la cual la sociedad es la que tiene que determinar cuál es su futuro y ponerse a trabajar en él. Sin duda, no les podría aquí explicar al detalle, era un proceso de inception en la cultura. Entonces, para que tengan una idea, en Ruta N había antropólogos, sociólogos, fuera de toda la parte técnica, había mucha gente creando un cambio en la mentalidad de las personas para que entendieran este cambio. El pacto por la innovación, por ejemplo, es un cambio de eso, ¿no? Mira, yo no te voy a arreglar ningún problema, es que si tú no innovas, el que está mal eres tú, yo no te voy a venir a regalar nada. Ruta N no es Papá Noel que viene a regalarte los fondos con los que tú vas a innovar, es que si tú no innovas no tienes futuro como organización. Antes te estoy ayudando a venirte aquí a contar y te tienes que comprometer a innovar y a medir esa innovación para que sea serio y cada vez invertir más, porque si no, no vas a estar acá. Y en la medida que hagas eso y otros lo hagamos, pues la sociedad va a cambiar y vas a tener otro beneficio. Entonces ese era un mensaje completamente diferente. Era un mensaje que rompía, digamos, con la tradición política de la ciudad y de Latinoamérica en el sentido de venga y trabajemos. Entonces lo que decías, en las comunas, entonces hicieron muchos programas, no les podría contar acá, pero todos tenían una base alrededor de venga que usted sí puede, usted es el que lo tiene que hacer y en la medida que usted lo haga, esto va a cambiar. En ese sentido, Ruta N no era una agencia para hacer cosas, era una agencia para articular, era una agencia para inspirar, era una agencia para conectar.
Yo creo que eso es un gran error de los líderes que tenemos en los países. Lo más valioso que tiene un presidente no es la plata en el presupuesto, es la capacidad que los ciudadanos lo oigan y digan, vea señores, vamos para este lado y hagamos estas cosas. Y no, yo no voy a estorbar, lo vamos a hacer. Eso es lo más poderoso que tiene un alcalde. Entonces nosotros entramos un poquito en esa lógica. Ahora, como dijo Rafael, yo no tengo aquí tiempo de contarles todas las cosas que salieron mal. Si quieren algún día lo hacemos, pero en realidad esto es golpe con el muro, bueno, no funcionó por este lado, hagámoslo de esta manera, tal. Entonces yo podría hacerles un montón de recuerdos. No es que hicimos esto, uno cuando invita a la conferencia no dan sino 15 minutos, entonces le toca contar el resumen, pero en realidad hay muchas cosas que salieron mal y nos tocó corregir. Pero ahí es donde yo digo que el que lo hiciera hoy y hablara muy rápidamente, uno le puede tratar de decir, tenga cuidado con estas cosas, ninguna experiencia es copiable, nadie puede copiar a Silicon Valley, en Estados Unidos nadie lo ha podido copiar. Entonces a nosotros nos da piedra cuando decía Medellín, el Silicon Valley, no, mira, nosotros no estamos haciendo eso, Medellín solo hay uno en ese momento, una cultura, cada ciudad tiene su punto, pero indudablemente si fuimos por muchas partes del mundo a ver qué ha funcionado y qué no, a estar permanentemente hablando con ellos y tratar de traer y sembrarlas con nuestra consideración del territorio. Yo creo que cualquier otro territorio tiene que hacer lo mismo. En términos de lo ambiental, siempre fue claro, nuestras metas estaban alrededor de las misiones, y una de las misiones muy claves era la parte ambiental. Entonces estimulamos muchos procesos para crear bajo el movimiento que nosotros teníamos. La ciudad no se cambia por un programa público, sino porque haya muchos emprendedores que decidan atacar el problema ambiental y solucionarlo mientras es negocio para ellos. Todo les mencionaba, es digamos, una acepción del Estado emprendedor, como lo menciona Mariana Mazzucato. El Estado presentado en Ruta N iba a crear las condiciones y estimulaba a los emprendedores para que entraran a hacer empresa solucionando los problemas de la sociedad. Entonces, hay N iniciativas de movilidad como servicio, carros autónomos, etcétera, etcétera. Estamos viviendo un momento muy crítico, de nuevo en términos de, como lo plantea Carlota, de políticas públicas, en que hoy muchas ciudades en Latinoamérica están tratando de mejorar, de tener un metro o de tener un nuevo sistema de transporte público. Mientras consiguen los dineros, estructuran financieramente el proyecto y lo hacen, mínimo son 10 años. En 10 años, posiblemente, si usted proyecta bien hoy la tecnología, 2025 la mayoría de carros van a ser eléctricos en el mundo. O sea, comprar un carro en el 2025, lo más barato, costo-beneficio, va a ser comprarlo eléctrico. Puede que me equivoque, la forma más fácil de equivocarse miserablemente es hacer proyecciones, pero yo creo que de alguna manera todos conseguimos que estamos más o menos en eso y que posiblemente en el 2030, como van las curvas de los vehículos autónomos, los sistemas de transporte masivo en las ciudades sean no metros centralizados por corredores para hacerlos financieramente viables, sino distribuidos con carros autónomos. Eso cambia el escenario. Entonces tú tienes hoy que escoger desde las políticas, o me pongo a proyectar un metro, la próxima troncal del metro en 10 años, o empiezo ya a crear un ecosistema que pueda ser viable, un sistema de transporte público con vehículos eléctricos autónomos como servicio en vez de como compra de vehículos. Tienes que tomar la decisión hoy, tienes que tomar la decisión, y si haces las apuestas correctas, posiblemente los cambios tecnológicos te van a decir que lo mejor es lo último que yo acabo de decir. Entonces yo creo que en ese sentido es que las políticas deberían llevar a que la sociedad encuentre la solución, no que el gobierno encuentre la solución. No que Ruta N piense que es el más inteligente de todos, no, para nada. Que active la conversación para que esa sabiduría colectiva sea la que tome la decisión. Gracias, Elkin. Tenemos 4 preguntas. Empezamos por Jorge, luego viene Carlota, Rodrigo y Nelson. Adelante, Jorge, por favor, con tu pregunta. Muchas gracias, Pavel, y qué gusto saludarlos ahí, Melina, Carlota, Pavel y Artur. Elkin, y qué privilegio escucharte. La verdad es que lo que han hecho en Medellín es histórico. En cuanto a transformación urbanística, si para la generación pasada la referencia fue Curitiba, yo creo que para nuestra generación es Medellín. Y tengo una pregunta que no sé si es muy particular, pero me carcome esta pregunta. Yo fui en el 2014 y fui a muchas de estas zonas que tú mostraste en las fotografías, y me llamó mucho la atención que en las escaleras eléctricas de la Comuna 13, si no me equivoco, que es, bueno, es un sitio espectacular y había mucha gente como yo que estaba haciendo como ahí un turismo urbanístico, y me llamó mucho la atención que muchas de las viviendas al lado de donde pasaban las escaleras eléctricas con unos grafitis impresionantes, muchas estaban en venta. Y lo que me gustaría preguntarte es,
cómo, porque mucha de la innovación que han hecho es innovación a partir de urbanismo social, y muchas de estas intervenciones de bibliotecas, de espacios públicos, de infraestructura, equipamiento. ¿Cómo han manejado el tema de la gentrificación? Es decir, ¿cómo prevenir que pues, estas inversiones que revitalizan estas zonas de la ciudad no expulsen a sus habitantes originales? No sé si eso es algo que a lo que le han entrado. Hola Rodrigo, muchas gracias. Sí, en realidad la gentrificación es un problema, claro que tuvimos que trabajar mucho con ella, especialmente en el sector de donde nos ubicamos, como les dije, en el norte. Lo pudimos ver de manera directa porque ahí estaban las hectáreas del Distrito de Innovación. En general lo ha vivido la ciudad en los otros espacios que mencionan. Ahí no soy experto yo porque no trabajé en esos escenarios, pero en el que teníamos que ver directamente con el Distrito Classic, claro, lo tuvimos que activar. Trabajamos mucho, traímos muchos expertos, hablamos. Yo diría que en general no hay una solución hoy en ninguna parte del mundo para evitar la gentrificación. Pero los momentos que estamos viviendo hoy plantean un escenario completamente diferente. Por primera vez nosotros empezamos a vislumbrar un cambio, porque previo a la pandemia, pues digamos que esos patrones de ubicación en las ciudades y de movimiento a través del transporte, del sistema de transporte, va generando esas diferencias como las áreas, porque en realidad pues la gentrificación en nuestro caso la da que la propiedad se valoriza de una manera impresionante, pero la persona no quiere salir de ahí y dice, no me importa toda la plata que me pueda ganar, mis raíces están acá y yo no me quiero mover. Y lo vimos en mucha parte de la discusión en el distrito. Con todo el trabajo que hicimos, logramos convencer a las personas del distrito que en realidad nosotros no estamos vendiendo nada, que estamos creando un área y que seguía siendo una decisión. Si el 50% o más de los habitantes de ese sector no decidían vender, el sector no se tocaba. Entonces nunca tuvimos un problema real en la práctica luego que esto se socializó. Pero yo creo que hoy el proceso, digamos, de la conversión del trabajo local y remoto va a cambiar significativamente ese panorama. Pero para serte sincero, la gentrificación no desaparece del todo, ni hay una solución mágica, por lo menos en lo que nosotros encontramos que podía ser. La diferencia se daba en términos de poder integrar esas comunidades, en términos de decirle, mira, no te tienes que ir, y nosotros luego en el distrito creamos muchas actividades sociales. Ese sector es muy deprimido, entonces teníamos inquilinatos, teníamos eso previamente cerca de Ruta N, era un área de prostitución, teníamos el hospital de más bajos recursos cerca, entonces no era una labor sencilla, pero empezamos a crear iniciativas que empezaban a integrar la población. Por ejemplo, hicimos uno muy bonito de cocina innovadora, y logramos que mucha gente del resto de la ciudad fuera a comer en el sector con un crítico gastronómico, y a cada uno de los restaurantes les dimos asesoría para meter innovación en su cocina, y fue un éxito el proyecto. ¿Eso qué hizo? Que muchos habitantes dijeran, no me importa que me estén pagando más, pero yo me puedo quedar, y ya con estos ingresos que estoy teniendo ni siquiera tengo la necesidad de irme, y veo que el tráfico que se estaba generando de población flotante hacia ese sector era tan grande que permitió una reactivación sin que los pobladores se fueran. Pero eso no quiere decir que el problema se haya solucionado. Se puede mediar, pero no se puede, pues en lo que nosotros aprendimos, por lo menos no encontramos la bala de plata, como se dice, para solucionarlo de raíz. Gracias, Elkin. Ahora el turno de Carlota. Carlota, adelante, por favor. Es mejor que me dejes de última. Ok, perfecto. Entonces tenemos a Rodrigo, que tiene la mano levantada. Adelante, Rodrigo. Gracias, Elkin. Pues felicitaciones por una más brillante exposición de las muchas que das, y cada una siempre trae temas innovadores. Te felicito. La pregunta que tenía, viendo lo que está pasando en América Latina y los problemas socioeconómicos que tenemos, y tal vez la disyuntiva entre democracia y regímenes totalitarios, ¿cómo ves tú que la tecnología y la innovación puede ayudar a apuntalar la democracia en este momento tan difícil? Rodrigo, yo en ese sentido, y no porque ella esté acá, pero yo soy discípulo de Carlota, creo perfectamente en las cosas que ella ha planteado en sus libros y en sus escritos. Lo hablamos con Pavel al principio de esta conversación, y yo pienso que esto es un fenómeno global que se explica en términos de la transición entre un modelo de revolución, de cambio de paradigma, y otro que se viene. Y siempre lo hemos visto en la historia. Si uno amplía
el lente, el espacio de mirada, lo ve que se repite una y otra vez. Obviamente cuando uno está como el corcho en el remolino le cuesta mucho mirarlo, pero si uno lo amplía lo puede mirar, pero más allá de eso pues eso no sirve de consuelo, hay que tratar de actuar conforme con eso, pero yo creo que la misma historia también nos muestra que los mismos cambios que se están generando generan el problema, pero bien aplicados generan la solución. Y yo creo que ahí es donde Carlota también nos insistía mucho en el principio, de que estos líderes tienen que generar el liderazgo y las políticas públicas que permitan que esos mismos instrumentos le den lo que, recuerdo un escrito de Carlota que decía, el capitalismo ha generado unos problemas y siempre nos ha mostrado la forma de solucionarlo. Pero para llegar a eso tenemos que atravesar siempre por una crisis para lograrlo. El efecto de esas crisis y el tiempo que durmemos en esas crisis depende mucho del liderazgo en cada región, de ese conocimiento de lo que está pasando, para que esas tecnologías nos saquen más rápidamente del problema donde estamos. Por eso era que les contaba lo del talento. Si hoy en Latinoamérica no construimos políticas que le den masivamente empleo a los jóvenes, que les den esperanza de que en esta nueva época y en la era que están viviendo ellos están incluidos, es muy difícil solucionar el resto de problemas. Entonces, sin duda alguna, es un desafío a la autoridad, a los sistemas de gobierno y control que existen en las sociedades, pero hay que trabajar para no solo transicionarlo, sino transicionarlo a algo mucho mejor, a cualquier cosa que tuviéramos en el pasado. Yo sé que se ve difícil, pero apelo de nuevo a lo que nos pasó, que yo como empresario simplemente vine, por ejemplo, Carlota me ha pedido que les contara un poco de mi experiencia. Yo cuando vine como empresario, no fue fácil en mi familia. Mi familia está diciendo, bueno, ya vendiste, después de todas estas décadas trabajando, ¿cuándo vas a descansar? Yo les digo, me voy para Ruta N y la gente me dijo, estás loco, ¿cómo te vas a ir a trabajar? Fuera eso a decir que vas a ser empleado público, pues era la locura, a pesar de que en Medellín el impacto no era tan grande entre lo público y lo privado como es en el resto del país, pues fue una decisión difícil, no exenta de problemas, pero en realidad era lo que se tenía que hacer, porque en realidad lo que nos enseñó todo este proceso es que usted puede estar lo más mal que quiera y siempre hay una forma de rápidamente ponerlo en otra posición. O sea, si algo sirve, lo que aprendimos con Medellín es nadie estaba peor que nosotros. Ninguno de sus territorios está peor de como estábamos nosotros en el 90, 2000. No lo van a encontrar, es imposible encontrarlo. Entonces, ¿eso qué te llena de esperanza? Bueno, si pudimos hacerlo, lo podemos seguir haciendo, lo podemos hacer más rápido. Entonces, para contestarle a Rodrigo, que es un gran amigo, me alegra mucho que esté acá y que conversamos mucho de estos temas por su experiencia, pues la verdad, y lo que hace, por ejemplo, ahora en el Instituto Interamericano de Democracia en Estados Unidos, en realidad creo que lo que tenemos que hacer es aplicar esos mismos mecanismos de una manera más inteligente para rápidamente conjurar esa crisis y pasar a la próxima etapa. Perfecto, muchas gracias, Elkin. Ahora es el turno de Nelson. Por favor, prende tu micrófono y puedes dirigirte directamente. Bien, les felicito por esta gran iniciativa y a Elkin por su excelente presentación. Quisiera saber un poco más sobre la reacción de la ciudadanía en el sentido de su satisfacción ante estos cambios, la forma de concientización y la participación de esa ciudadanía en los cambios que considero bastante paradigmáticos y de importantes logros. Esto también lo hago a la luz de las nuevas, diríamos, iniciativas en las ciudades en el mundo sobre economía circular, sobre los procesos de cómo concientizar a la ciudadanía en estos aspectos. Gracias. Gracias, Nelson. Mira, un punto importante, digamos, que me preocupa a mí mucho, digamos, en las eras anteriores de la agricultura y la parte industrial, había como una especie de contrato social, digo yo, tácito, y hay un 10%, no sé qué, un porcentaje de la población que es somos como los privilegiados, los que estudiamos, los que tenemos el capital, los que tenemos las empresas, los que estamos en el gobierno, y el resto de la población decía, haga algo, pero déme un buen empleo, y nos quedamos tranquilos. Si usted me da un empleo y lo mantiene, pues siga haciendo allá su proceso. En la era que entramos, yo creo que eso no es posible. O sea, no puede existir una era de conocimiento en que el 10 o el 15 o el 20% tenga el conocimiento y la demás no. Yo creo que los territorios se van a diferenciar
se están diferenciando en este momento por la cantidad de personas de la base que están metidas en la construcción de esa sociedad, porque todos tenemos cerebro. Mi abuelo, que era un tipo muy humilde, decía algo: mi hijo, si un pendejo por allá aprendió una cosa, otro pendejo en otra parte la puede aprender. Yo no creo en esas diferencias. Obviamente los que estudiamos vamos generando una diferencia, pero es de contexto, no de posibilidad de involucrarlos. Entonces yo creo que las regiones que van a ser exitosas hoy y en el futuro son las que tienen más cerebros conectados en esa red, construyendo ese futuro, esa sabiduría colectiva, que están siendo sujetos activos de esa construcción de ese territorio. Lo mismo que las corporaciones. Tú tienes 10.000 empleados, pero 10 toman las decisiones, pues estás muerto, porque ya no es el grande, se come el chico, eso ya pasó. Hoy es el rápido, se come el lento. Entonces, si tú tienes 10.000 personas pensando conectadas en una red, obviamente vas a ir más rápido que si tienes 10 y desaprovechas 9.999 o el resto que tengas, no los utilizas. Entonces, en realidad el efecto clave es cuántos puedes meter. Nosotros nos reconocen como una ciudad que ha involucrado más gente, pero nuestros números son muy malos. O sea, si yo te dijera cuántos ciudadanos están metidos en esto, todavía nos falta muchísimo. El reto más grande es cómo involucras más ciudadanos. Sin embargo, está tan mal las otras regiones que nosotros decían que nosotros íbamos muy adelante en el proceso. Recuerdo mucho el proceso con País Vasco, cuando firmamos el acuerdo, porque nos decían: mire, la mayoría de la gente acá es vieja, entonces yo les voy a contar esto nuevo, que no sé qué, nadie me quiere oír. Y yo sé que estamos muertos si no entramos en ese proceso. Entonces, en realidad, el reto más grande es cómo creas políticas que logren que las personas entiendan esto y se hagan. Y no funciona simplemente comunicándolo o simplemente echándole un discurso, como decimos aquí, de cantaleta, ¿no? Te toca ser más inteligente desde la incepción cultural de cómo los vinculas a ese proceso. Eso es una parte principal de las políticas públicas que creemos que necesitamos crear, porque si no, la desigualdad va a ser peor. O sea, si hoy nos estamos quejando en todo el mundo de desigualdad, y eso vuelvo a Carlota, es lo mismo que pasó en todos los cambios. Un grupo es el que entra, entonces se genera un nivel de desigualdad muy grande por la diferencia de conocimiento. Hoy la tienes que reducir por las mismas tecnologías. Por ejemplo, hoy, para que les diga algo, estamos en un proyecto antes de salir. Yo decía, ojalá esto de inteligencia artificial que tenemos en 2020 lo hubiéramos tenido en 2010 o en 2013. Ojalá hubiéramos podido tener estos mecanismos de data y analítica para invitar a todos los ciudadanos a conversar y crear conocimiento en conjunto. No existían, pero hoy existen, hoy se pueden utilizar. Hoy es relativamente fácil utilizarlos y crear una política de integración a partir de eso. Entonces yo vuelvo a lo que nos preguntaba Rodrigo, y es el efecto de proteger, digamos, el mismo bienestar de la sociedad pasa por una conversación más amplia, pero esa conversación en Latinoamérica se queda como, pues conversemos, pero bueno, ¿cómo hacen 4 millones de personas en Medellín para conversar? No son mesas, no es invitándolos a un coliseo a hablar con ellos o a hacer los esquemas de participación ciudadana, tiene que ser una cosa más avanzada de acuerdo a la era que estamos viviendo. Entonces, hay que ser mucho más inteligente en esas innovaciones, aprovechar las tecnologías que hay hoy para involucrar a más personas de la sociedad en esa construcción de sociedad del conocimiento. Perfecto, gracias, Elkin. Tenemos una pregunta más que es de Melina, antes de darle la palabra a Carlota. Adelante, Melina. Elkin, muchísimas gracias por una charla tan dinámica e interesante. Yo quería preguntarte si es posible que nos cuentes un poco más sobre la idea de distritos de innovación. Me gustó mucho que no se fueron por la opción de parques tecnológicos, que es un modelo que veo se viene replicando en países como Perú. Yo soy peruana, pero que no necesariamente responden a las demandas locales o del país. Pero como ha funcionado en Europa, todo el mundo está loco por crear parques tecnológicos y me gustó mucho la propuesta de distritos de innovación. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre eso. Sí, digamos que lo que vimos de experiencia como ciudad de 2000 a 2010 nos llevó a la idea de que esa construcción de innovación solo se podía hacer en conjunto, ¿cierto? Que había que conversar, pues las personas se encuentran en el territorio. Hoy tenemos las tecnologías de innovación que nos complementan, pero usualmente esto funciona bien si al menos ya has tenido un encuentro 1 a 1 con la persona, ¿cierto? Y cada vez las tecnologías nos darán otros mecanismos de simular la realidad como si estuviéramos en persona, pero todavía no existen, menos en 2010. Entonces, lo que vimos de transformación de la ciudad con el sistema de transporte masivo, vimos que era un elemento clave, que esas redes que se crean que permitían intercambiar gente, conocerse y crear confianza, se tenían que extrapolar al ecosistema de innovación. Teníamos que partir de un territorio y crear un punto de encuentro
un punto de modelo, de role model en que la gente se puede encontrar y donde empezamos a traer las compañías a sentarlas. Entonces había un lugar donde tú ibas y sentías que eso podía pasar, que se podía extender al resto de la ciudad. Los distritos de innovación se crean para combinar los tres elementos, pero no luego para repetir distritos en otras áreas de la ciudad, sino para que las capacidades de la ciudad crezcan ahí y de alguna manera se empiecen a regar ya como habilidades al resto del territorio. A nosotros nos empezó a pasar, por ejemplo, cuando nosotros empezamos en el edificio de Ruta N con los procesos de coworking, la palabra ni siquiera existía, pero nosotros sabíamos que eso era lo que se necesitaba hacer en ese momento. Con el proceso del Distrito de Innovación llegó un momento en que la ciudad capturó la idea y en un año saltaron 70 o 80 negocios de coworking en el resto de la ciudad. El mismo WeWork dijo, quiero venir a Medellín, nos aliamos y los ayudamos a ubicarse en otros lugares de la ciudad. Entonces, la idea del distrito no era hacerla solo ciudad de Ruta N, sino mostrar que ahí esas posibilidades existían, crecer las habilidades y que ellas empezaran a derramar al resto de la ciudad. Eso es completamente distinto a un parque tecnológico, porque de entrada lo que se busca es otra cosa completamente diferente y el proceso no es un punto cerrado, es un parque tecnológico del pasado. Ellos también están cambiando, entendiendo esto, pero un parque tecnológico del pasado era una portería, yo voy para tal empresa, me cierro y me encierro allá. El mundo de hoy es por el contrario, destruye esas burbujas. No todas las compañías decimos, ¿para qué te encierras en un edificio bonito? Te tienes es que repartir en todo el ecosistema y ojalá en ecosistemas de muchas ciudades del mundo para que entiendas lo que está pasando, para que aumentes esa sabiduría colectiva y con la red puedas llevar la corporación o la ciudad al próximo nivel. Entonces, nuestra concepción de esos distritos y como lo tiene este Instituto de Distritos y como lo hace el Instituto Brookings, es en ese término que hace. Eso fue lo que nosotros tratamos de desarrollar e integrarlo con las otras políticas que veníamos haciendo de la ciudad. Y la verdad, pues para muchas cosas nos fue mal y fallamos, pero para muchas cosas funcionó muy bien. Gracias nuevamente, Elkin, por la respuesta. Y ahora, Carlota, por favor, adelante. Bueno, primero que nada, Elkin, muchísimas gracias por esa intervención tan interesante, tan impresionante y tan inspiradora. Tengo muchas preguntas, pero hay una que en realidad, a pesar de que estuve en Medellín, vi todo, pero no sé por qué, no entiendo cómo fue la innovación institucional que llevó a todo esto. O sea, ¿cómo armaron eso? ¿Cómo participó el sector público, el sector privado, el gobernador, qué sé yo, el alcalde, no sé cómo se llama la autoridad máxima? Eso fue, hubo elecciones, los cambiaron. O sea, todo se ve precioso, pero ¿cómo lo hicieron? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué es Ruta N? Es un organismo múltiple, varios sectores participan. Tú dijiste que era público, es público en el sentido estricto, es decir, financiado por el sector público. Participan algunos actores que no son públicos. ¿Cómo funciona esa transformación tan grande? ¿Quiénes son los agentes de la transformación? A ver, déjame, te lo cuento con una historia que siempre viene a mi mente con eso. En ese montón de gente que nos visitó y que todavía nos visita mirando estas prácticas, nos llegó alguien de Valle del Cauca, Cali, unos empresarios muy importantes de la región llegaron conectados por ProAntioquia, que es un tanque de pensamiento y de acción digamos, del territorio. Y un señor ya de bastante edad me decía, bueno, pero cuénteme, tuvo que haber un líder que los cogió y los organizó, inclusive me dijo así textualmente, que se sacó la correa y al que se salía lo organizaba y lo disciplinaba. Y entonces yo estaba muy nuevo en Ruta N cuando esa visita, en realidad yo viví esto como ciudadano a partir de 2010, empecé a trabajar en el clúster de TIC y luego en el plan. Entonces cuando yo estaba en Ruta N también estaba en un proceso de tratar de mediar los dos mundos. Y yo no tenía sino una respuesta, pero era una respuesta que en mi mente era muy torpe, muy inocente. Y era, mira, en realidad lo que pasa acá es que la gente discute, casi nunca estamos de acuerdo, pero cuando estamos de acuerdo hacemos las cosas, la gente hace las cosas. Entonces yo decía en mi interior, ¿yo qué le voy a responder a este señor? Diciéndole, no, mira, es que nosotros conversamos y cuando nos ponemos de acuerdo hacemos las cosas, como una respuesta muy tonta. Pero con el avanzar del tiempo y seguir aprendiendo, empecé a entender el valor de esa respuesta. Y es lo que les insistí alrededor de la charla. En realidad no se puede dar si no hay una construcción de una red abajo que permanentemente esté hablando. Para poder estar hablando, tiene que estar haciendo cosas y generando confianza para que en determinado momento diga, mira, eso como que sí, hagámosle. Y que las personas luego lo hagan. En la medida que eso fue pasando, otras se animaron a hacerlo y tal. Eso desde el punto de vista
filosófico. Yo sé que no es la mejor respuesta, pero en realidad no tengo otra. Todavía me reafirmo que en ese poder de construir ese ecosistema conversarios de proyectos conjuntos está la base. En términos de Ruta N es una institución 100% pública, de fondos públicos dentro del ordenamiento público. Yo era empleado público de la ciudad en ese proceso, pero quienes la diseñaron tuvieron la inteligencia de crear un esquema que le permitiera estar como público, pero separado de eso. Lograron convencer a la ciudad que sí, que la ciudad debería tener una Secretaría de Desarrollo Económico, que siguiera los lineamientos del alcalde en desarrollo económico sus 4 años, pero que por encima hubiera una entidad que articulara como segundo piso ese primer piso. ¿Quiénes estaban en el primer piso? El mismo Estado, pero también estaban las universidades, el sistema educativo, las empresas, el ciudadano, y que una institución de arriba fuera la que le dijera a los de abajo, venga, esto funciona mejor si lo hacemos de esta manera. Yo soy público, yo recibo plata, pero yo no le voy a ordenar a usted. La parte más difícil era desde eso decirle al otro público que nos daba la plata y decir, no, es que usted me tiene que hacer caso a mí. Usted me da la plata, pero usted me tiene que hacer caso a mí. ¿Cómo se logró? Pues no sé. La verdad es difícil tratar de contestarlo. Entiendo la pregunta, pero en realidad fue una herencia de lo que logró la ciudad para poder salir del hueco y que posiblemente tenía unas raíces históricas de la constitución del territorio, pues que no vale la pena aquí mencionar, que se recuperaron en ese momento. Nosotros en 2010 y después lo que dijimos es, venga, no perdamos eso, utilicemos esa capacidad de unirnos, de conversar, de crear una estructura a la base y sigamos haciendo cosas. Y en la medida que esas cosas algunas funcionaban, más gente se animaba. Venga, listo, yo ya también voy, venga, ¿qué tenemos que hacer? Y se fue construyendo ese proceso. Pero en términos de Ruta N, totalmente público, Carlota, financiado con plata pública. Pero sabes que no entendí. O sea, yo entendí cómo funcionaban, que todo el mundo venía y hace, pero tenías un personal que decía a quién financio, a quién no financio, invitabas a la gente a reuniones donde se decidían cosas, había un mecanismo para crear consenso. ¿De quién dependía? O sea, ¿qué pasa con las elecciones de gobernador? ¿Qué sé yo? ¿Que gobernador de Antioquia o el alcalde de Medellín? ¿Quién era el alcalde de Medellín, Carlota? Que le daba el alcalde de Medellín? Sí. Sí, nosotros somos y de allí directamente Ruta N era el organismo. Todo lo que nos mostraste lo hizo Ruta N, lo promovió Ruta N. ¿Quién lo financió? O sea, es una cosa que uno ve tanta transformación y ¿cómo se hizo? ¿Quién lo financió? ¿Quién financió todo eso? A ver, 2009 un centro de pensamiento de la ciudad que es Pro Antioquia dice, digamos que las olas que vio la ciudad fue, para recuperarnos invitamos más en educación. Todos los primeros alcaldes empezaron a meter mucho en educación. Luego, antes de finalizar 2010, otros dijeron, no, pues tenemos que tener emprendimiento. Entonces empezaron a haber emprendimiento. Y se iba a quedar una estructura del 2009-2010 de emprendimiento y llegaron unos ejecutivos que se prestaron de EPM, que es la empresa de servicios públicos de la ciudad, y dijeron, no, venga, este mundo ya es de innovación, estamos en este cambio de era, esto tiene que ser diferente. Entonces arrancó la época de innovación. Entonces, educación, que siguió, emprendimiento que siguió, pero luego se creó la parte de innovación desde ciencia y tecnología. Lograron ir al Consejo de la Ciudad y convencerlos que se necesitaba una institución nueva. Ahí había un apoyo de una institución que yo no pude contar mucho en el proceso, que se creó en 2003, que era el Comité Universidad Empresa Estado. Es un activo institucional de la ciudad. Todos los de la cuádruple hélice se reúnen cada mes en un lugar, que es el edificio de Ruta N en este momento, y en él, desde el 2003, no falla el primer viernes de cada mes. El que quiera saber qué pasa en la ciudad, en el ecosistema, va a esa reunión. No tiene presupuesto, a nadie le pagan, pero ahí van los empresarios. Yo como empresario iba, las empresas más grandes de la ciudad muchas veces van los rectores de las universidades y se discute qué problema hay, qué falta, qué deberíamos hacer. Ahí se dijo, debería haber esta institución, Tecnova, para conectar las universidades con empresas, 2008. Luego dijeron, sí, sería bueno que tuviéramos algo de innovación, apoyémoslo. Luego se aprobó en la ciudad, entonces se quedó Ruta N y se le dio plata. Luego Ruta N dijo, hay que hacer un plan. Nos convocó como líderes de la ciudad, no lo hizo él. No dijo yo sé qué hacer, sino llamó a 250 líderes y dijo, ¿ustedes qué creen que hay que hacer? Entonces, cuando dijimos que eso ya tenía agarre, porque los 250 representaban la ciudad, dijeron, hagamos el plan. Bueno, si ustedes dicen que ese es el plan, yo lo llevo al Consejo de la Ciudad. El Consejo de la Ciudad dijo, eso viene, Comité de Universidad Prestado, todos están apoyando, listo. Entonces se vuelve ley y le vamos a dar plata hasta el 2021 de la plata que la empresa de servicios públicos le pasa al municipio. Démosle plata de aquí hasta allá, no importa quiénes sean los alcaldes, y desarrolle ese plan.
ahí entro yo, me dicen sea el director inicial del plan y empiece a gestionar esa plata. Entonces, Ruta N tiene una junta directiva y esa junta directiva de nuevo es un subconjunto de rectores, empresarios, tercer sector representado en la junta, la preside el alcalde. Entonces, los alcaldes normalmente van allá y tratan de obtener un consenso de qué debe hacer con Ruta N, a qué director tiene que tener, pero en realidad el alcalde tiene todo el poder de remover al director de Ruta N. De hecho, hoy estamos viviendo por primera vez en toda su historia un cisma porque el alcalde se saltó todo lo que el ecosistema le está diciendo que haga y nombró otro director. Pero eso estaba dentro de las jugadas posibles de hacer el proceso. Solo que en los primeros 10 años todos dijeron, si este debe ser, listo, hágale y siga el plan y lo sigo apoyando. En las campañas para alcalde todos decían, el plan CTI está bien, lo vamos a seguir apoyando, no hay ningún problema. Yo entro a alcalde y lo sigo y logramos tener esa continuidad. Hoy se rompió. Un milagro, funcionó el milagro, mientras hacíamos la otra parte, el milagro que nos faltaba, lo poníamos a correr, Carlota. Yo sé que no es fácil de replicar, solo sé que si se hizo, se puede volver a hacer. Tiene que poderse volver a hacer. Dime una cosa, lo del río, ¿quién lo financió? Lo de transformar la cárcel en universidad, ¿quién lo financió? ¿Quién lo organizó? ¿Qué compañías participaron? ¿Privadas, públicas? O sea, es que lo que pasa es que permíteme que te diga que el problema es que uno ve tantas cosas de una magnitud tal que uno se pregunta si todas las ciudades tienen financiamiento con qué hacer eso, organizaciones, compañías capaces de hacer eso, posibilidades de hacerlo sin corrupción, que ese dinero realmente vaya a hacer lo que va a hacer. No tuvieron problemas de corrupción. O sea, es que de verdad... Pero déjame aclarar una cosa, el continente a uno le cuesta entender exactamente qué fue lo que pasó, que hizo posible Medellín, aparte de Escobar, que salir de eso de repente da un respiro, como ocurrirá, espero yo, en mi país cuando salgamos de Maduro, si es que algún día se logra. O sea, que hay un impulso enorme cuando tú sales del hoyo, ¿no? Pero de allí en adelante, la honradez, la participación, quiénes eran la gente con competencia para hacer proyectos de tan grande envergadura. Carlota, déjame separar dos cosas. Todo lo que tiene que ver con urbanismo y obras físicas no tenía que ver Ruta N. Es la administración municipal, es el alcalde de turno y hubo una continuidad. Unos hicieron unas cosas, otros otras, unos mantuvieron algunas obras que ya se venían haciendo, introdujeron otras, etcétera. Entonces, esto es presupuesto de la ciudad. ¿Dónde vienen los recursos? Básicamente de dos fuentes. Tres fuentes. Una, lo que viene de transferencias nacionales como cualquier ciudad del país. Dos, los impuestos locales que Medellín, por su actividad económica, cada vez genera más recursos públicos directos. Y una tercera parte son utilidades de una empresa que es una multinacional, que es una empresa, la segunda o la tercera en tamaño del país, que es la empresa de servicios públicos, que es una multinacional porque opera en varios países y produce muy buenas utilidades anualmente. Entonces casi que es una tercera parte. Una tercera parte son utilidades de esa empresa que se le pasan al municipio que es su dueño. Una tercera parte son transferencias nacionales y una tercera parte son recursos de impuestos locales. Con eso se hace el proceso. ¿Que si hay corrupción? Sí, siempre la hay. Donde hay humanos, siempre la hay. ¿Que ese nivel de corrupción en estos años se logró que fuera bajo? Sí. Había un compromiso con la sociedad, había mucha gente involucrada, lo público y lo privado estaban juntos, entonces el público vigila que el privado no esté haciendo lo que no es y el privado vigila que el público esté haciendo lo que no es. Fue más o menos el proceso, pero con errores, con corrupción, con malos políticos, pero también con muy buena gente, con muy buenos dirigentes, con gente muy comprometida con sacar a su sociedad adelante, pero nada particular, o sea, simplemente el acuerdo, esto lo tenemos que hacer y se podía lograr hacer. Sí, hay gente muy competente en todo eso. Ruta N, ¿qué responsabilidad tiene? Crear la estructura de transicionar eso a una economía del conocimiento. Entonces ya cuando hablamos de esos indicadores que yo les mostré, la inversión sobre el PIB en ciencia y tecnología, en capital de riesgo, la atracción de las empresas, la creación de talento, eso sí es responsabilidad de Ruta N, eso lo gestionó Ruta N. ¿Qué nos apoyamos? En lo que la ciudad estaba haciendo, como quien dice, yo ya hice esta transformación, salí del hoyo, cree usted un nuevo mecanismo de sustentación de esta sociedad en los tiempos que estamos viviendo. Ya más o menos como la partición. Ese alcalde que en ese tiempo también tiene que hacer obras, pues también tiene que vigilar que Ruta N tenga los recursos y esté haciendo lo correcto. Esa conversación en esta década funcionó bien. Ahora está rota, está en complicaciones.
pero era de esperar. En realidad, una cosa importante que nosotros le dijimos al equipo de Ruta N es cualquier cosa que hagamos, invirtámosla en la ciudad, porque el día que la maravilla se rompa, la inversión de conocimiento tiene que estar en la ciudad. Si hoy Ruta N no funciona o el alcalde no es lo suficientemente honorable como es, el ecosistema ya va a seguir. De hecho, el ecosistema ya hoy, o sea, en 2010 era imprescindible tener a Ruta N para hacer el cambio. Hoy no. Hoy para la próxima década sigue siendo más una construcción de líderes alrededor, en que el público es importante, pero es uno más de lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender esa nueva etapa descentralizada, como les planteaba al final, cómo la hacemos nosotros también. Pero en realidad es esa separación, y sí, la ciudad era la que construía todo eso, la que construye todavía todo eso. Entonces, ese alcalde estaba a favor de la población con menos recursos. Todo ese esfuerzo que se hizo en términos de educación, de transporte, de mejoramiento de la vivienda, toda esa cosa de las flores que nos mostraste, todo eso fue una decisión central del gobierno de la ciudad. O sea que se necesita tener una gente que tenga ese tipo de objetivos para lograr ese tipo de cambios, porque es que son pero no de la política, de la sociedad. Lo público y lo privado juntos son los que hicieron esa transformación, pero el público estuvo a la altura de ese reto siempre. Y el sector privado, a pesar de haber vivido en aquellas condiciones en el reinado de Escobar, era un sector privado que tenía capacidad, que tenía conocimiento, que tenía recursos humanos. Yo fui un testigo de un sector privado que no se rindió a pesar de las dificultades que tuvimos. O sea, yo llegué a momentos, como te conté alguna vez cuando conversamos, en que después de una bomba o alguna cosa que hubiera pasado, la pregunta constante en la noche era ¿qué hacemos? Mucha gente se fue, con justa razón se fue por dolores terribles de lo que pasó. Era casi que una pregunta existencial, ¿sigo o no? ¿Mañana trabajo o no? ¿Voy a Medellín mañana o no? O sea, hoy a uno se le olvida todo eso, pero en realidad fue un sector que nunca se rindió, no dejó que las empresas pararan. Había empresarios que viajaban cada fin de semana a otro país, pero volvían a estar al frente de sus empresas y no dejan. Entonces, en realidad, aunque la ciudad estaba casi destruida, el tejido empresarial nunca se dejó extinguir. Y a partir de esa, apoyarse el uno en el otro, se volvió a construir. Sí, claro, si eso se hubiera dejado, se hubiera ido al hoyo todo, totalmente. Fue sobre esas pequeñas cosas que luego se pudo volver a construir. Bueno, la verdad es que es muy impresionante y requiere mucha comprensión del proceso si uno aspira a hacer algo similar en cualquier otra ciudad. La última pregunta es sobre, no sé si hay otra gente que quiera preguntar. ¿Hay gente en cola? No, Carlota, dale. Adelante. Ok, entonces sigo monopolizando. Yo quiero todavía insistir en la pregunta que te hizo Melina sobre la cuestión del distrito. Es decir, de alguna manera, para poder hacer cosas a nivel distrital o de ciudad o de lo que sea, tiene que haber también un vínculo positivo con la administración nacional. Porque, digamos, vamos ahora hacia un crecimiento verde. La posibilidad de que una comunidad única, una ciudad, una región, pueda funcionar independientemente, generalmente tiene que ver con estructuras que ya el Estado tiene de poder, de transmisión de fondos, de transmisión de, incluso, otra vez digo, de poder, porque aunque haya un alcalde, hay gobernadores. Yo no sé, ¿los gobernadores de ustedes son electos o son nombrados? Sí, son electos también, Carlota. También electos, o sea que todo eso es elecciones y es posible entonces que haya unos gobernadores que tienen una actitud hacia qué hacer y creen en la innovación y creen en la... y otros que la torpedean por malos intereses políticos, así es. O sea que puede haber una enorme variedad a pesar de que, o sea, independientemente de lo que el gobierno central o las instituciones centrales tengan, porque el dinero que se le da, que viene del centro, viene sin ataduras, viene, esta es su plata, usted hace lo que usted quiera.
¿O cómo No, es? tiene unos topes que se tienen que invertir dependiendo del tamaño de ciudad en ciertos aspectos y límites, pero hay cierto espacio pues, de movilidad que tiene cada gobernante, pero sí tiene unas asignaciones y unos topes que debe manejar. ¿Para qué? O sea, entregan esto es para educación, esto es para Dependiendo de la localidad del estado, esto infraestructura, tiene esto que ser para saneamiento básico, pero no te puedes poner a invertir a hacer edificios si no tienes acueducto, o si no ha llegado la energía a todos los lados, o no sé qué, y tanto en educación, y hay unos compromisos ya en educación de las escuelas o las universidades, tanto. Lo que pasa es que Medellín tenía mucho más espacio de maniobra, porque 2/3 partes es su presupuesto, y no es un presupuesto pequeño. Para que tengas una idea, el conglomerado de empresas públicas de Medellín, del municipio de Medellín, puede estar del orden de 89, 90 billones de pesos, que son millones de millones, no mil, sino millones de millones. Y el conglomerado público de la nación puede estar de 96 billones. O sea, el tamaño del conglomerado público de Medellín es casi de la magnitud del país. Eso es ahora, después de todo este proceso, pero también lo era en el momento en que comienza. No, Al acabar no, el con momento que Escobar, no. eso No, se ha ido no. construyendo con el tiempo. Digamos que en los 60, en los 70, en la época dorada industrial, podría ser muy similar. Luego vino y cayó totalmente, y a partir de los 2000 viene toda esta recuperación y vuelve a ser más o menos similar. O sea, ustedes sí tuvieron un periodo anterior exitoso en los 60 y 70 que creó las empresas que sobrevivieron para luego volver a... Sí. Bueno, sí, es algo muy complejo comprender Sí. exactamente qué fue lo que hicieron y cuáles son las cosas que pueden ser copiables. Yo generalmente tengo muchas dudas sobre las posibilidades de copiar. Hay cosas que ocurren en un periodo en que las circunstancias favorecen lo que se dio. Por ejemplo, hay mucha gente queriendo copiar a Corea del Sur o a Taiwán, y resulta que eso ocurrió en un momento muy preciso. Lo mismo que lo que me estás diciendo, los 60 y los 70 fueron los años en los cuales se dio el boom de la sustitución de importaciones en América Latina, protegida con una cantidad de condiciones que ya no hay y que ya no son posibles. Entonces, el que no hizo nada en los 60 y los 70, o hasta los 70, porque ya los 80 fue la década perdida, tiene que empezar como un poco desde el principio, no Claro que tiene en el caso de posibilidad. Medellín fue al contrario, lo que destruyó lo que se había construido. O sea, como les dije, la revolución industrial entró a Colombia por Medellín alrededor de 1900. Eso confluyó en que Medellín fuera la capital textil, digamos, de Latinoamérica en los 60 y en los 70, pero lo que la destruyó fue que la sociedad no nos dimos cuenta que eso no iba a durar para toda la vida, y cuando el mundo se empezó a conectar y a globalizar, las exportaciones de otros lugares acabaron la industria y no estábamos preparados. Como era un motor tan poderoso de cambio social, muchas partes del campo venían a la ciudad para trabajar en las compañías. Apenas ese motor empezó a fallar, la gente se empezó a acumular en los cinturones de miseria, porque ya el motor no era capaz de reconvertirlos a la velocidad, y fue el caldo de cultivo para que casualmente el cambio en la prohibición de los narcóticos reemplazara ese motor económico sobre un terreno fértil, y lo demás ya es historia de lo terrible que pasamos todo ese tiempo. Ese es un recuento súper simplificado, pero para tener una idea. Pero muy interesante, que hay raíces y problemas del pasado que determinan las cosas que pueden ocurrir. Interesantísimo, Elkin. La verdad es que ha sido extraordinaria la presentación y toda la discusión. Muchas gracias, Carlota. Yo creo que hay muchos puntos para conversar. Sería muy bueno con un auditorio con ustedes, y en especial contigo, que te admiramos, yo te admiro tanto, que pudiéramos discutir algunas cosas. Por ejemplo, algo que dejaste ahí sobre líneas. Nosotros, en realidad, puede sonar engreído, pero nunca recurrimos al gobierno central. Y yo hoy pienso que el nivel de disrupción que se puede generar desde la época que estamos haciendo no hace necesario para cambiar los territorios e incluir a los gobiernos. Es más, tengo una posición completamente pesimista, porque el mundo está cambiando tan rápido que las estructuras públicas las conozco, las vivía adentro. Rutan era un ejemplo de actuar rápido dentro de lo público, y nosotros éramos pésimamente lentos para la velocidad que está cambiando el mundo y la que se viene. Entonces yo soy muy pesimista. Yo no creo que la parte pública
tenga hoy el poder de cambiar a la velocidad que se requiere. Si no creas una estructura de sociedad, de ecosistema distinto, el público, cuando ya logre actuar, si es que logra actuar y encontrar y no tiene corrupción y lo hace bien, ya está de noche, todos nos fuimos a dormir y ya no hay nada para hacer. O sea que yo soy pesimista, pero es un punto de discusión interesante para polemizarlo después. Bueno, nos echas un balde de agua fría después de habernos levantado el ánimo con la presentación. Porque, Sí. pero bueno, la realidad hay que enfrentarla, es la única manera. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias, Elkin, nuevamente por compartir tu experiencia y todo, y las lecciones que de repente, y estoy seguro que va a ser de utilidad para todos nosotros, seguro en nuestros países, cuando nos toque también impulsar o participar en cualquier escenario, ¿no? En Perú están, como te comentaba al inicio de nuestra conversación, están tratando de impulsar algunas iniciativas a nivel territorial, a nivel de regiones, y yo creo que eso es importante, ver cómo se ha desarrollado Medellín, cuáles son las condiciones en las que se desarrolló esta región. Y claro, no es, como decía Carlota, no es cuestión de copiar, pero seguramente es aprender cuáles son esos factores que ayudan de alguna forma a poder impulsar estas iniciativas, ¿no? Así que te agradezco nuevamente en nombre de todos por la disposición de compartir tu experiencia. Antes de terminar, ¿sí? No, Pavel, muchas gracias. La verdad, un privilegio. Siempre, lo digo de nuevo, que esté aquí Carlota, siempre conversar con ella, aprender, es un privilegio para mí. Con ustedes, que tienen el privilegio de estar con ella e intercambiar, pues bienvenido el diálogo. Seguramente habrá mucho aprendizaje. Si luego necesitan alguna cosa, aunque yo ya no estoy en Rutane, como les conté, completamente listo a compartir, a discutir. Si se generan otros espacios de discusión en el futuro que nos permitan aprender, totalmente dispuesto, así que el más agradecido soy yo. La verdad, ojalá en otro espacio podamos conversar más, pero fue un gusto poder compartir y cumplir los objetivos que Carlota nos había planteado. Muchas gracias.